Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 136 Cuando los dioses caminan entre la tierra. La declaración de Superman fue como un sol que irradiaba luz y calor constantes, arrojado a un fango desesperado. Su voz tranquila pero resuelta atravesó las ruinas, resonando en los oídos de cada sobreviviente. Flotó en el aire, con sus supersentidos completamente activados, como el radar más preciso, capturando cada sonido posible en todo el mundo. Un hombre, que limpiaba un cuchillo rudimentario con un paño sucio, se quedó paralizado de repente. Levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre mostraron primero un destello de incredulidad, luego reemplazado por una sospecha más profunda. Bajó la voz y le susurró a su compañero acurrucado a su lado. ¿Ha vuelto? ¿En un momento como este? ¿Quién sabe si está conspirando con esos alienígenas bastardos? ¿O qué quiere? Su compañero no habló, simplemente abrazó sus rodillas más fuerte, con los ojos hundidos y sin esperanza. En la azotea de un edificio en ruinas, varios carroñeros dejaron de trabajar, escupieron saliva sanguinolenta y miraron al cielo con los ojos entrecerrados. HMPH, Dios en la tierra. ¿Llamarlo cuando necesitas ayuda? Qué fácil para él decirlo. ¿Quién sabe qué precio tendremos que pagar? En un campamento de supervivientes, la gente se reunió y los susurros se extendieron como una marea. ¿Superman realmente ha vuelto? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estaba en nuestro peor momento? ¿Llamarle por su nombre? ¿Cómo lo llamamos? ¿Oirá? ¿Cuál es el precio? Todos discutían intensamente, pero nadie pidió ayuda. Sus ojos brillaban con cálculo y sospecha, el apocalipsis había comenzado hacía demasiado tiempo. La belleza y la bondad de antaño se habían desvanecido. Los humanos restantes ya no confiaban fácilmente en nadie. En comparación con la ayuda desinteresada de Superman, estaban más dispuestos a creer en el precio claro del presidente Luthor. Sin embargo, algunas personas no habían olvidado aquella figura roja que se elevaba en el cielo hasta que se escuchó la voz sollozante de un niño. Superman salva a mi papá. La mina se derrumbó, está enterrado. No podemos sacarlo. Casi en el instante en que la voz cayó, una figura roja y azul, como un meteorito atravesando la penumbra, aterrizó precisamente en las ruinas de la mina donde estaba el niño. Superman no dijo nada. Sus ojos brillaron al instante con un rojo intenso, como el bisturí láser más preciso, derritiendo rápidamente las enormes rocas y barras de acero. Segundos después, retiró manualmente la última roca enorme, sacando a un minero de mediana edad, cubierto de polvo y con una herida en la pierna, y lo colocó suavemente al lado del niño. Solo puedo curarle los huesos. El resto depende de ti. Y, con eso, entregó los suministros médicos intercambiados a los demás supervivientes que habían acudido al oír el alboroto. El niño se desplomó sobre su padre, sollozando desconsoladamente. Cuando levantó la vista para agradecerle, descubrió que la capa roja ya se había desvanecido en el cielo. Finalmente, alguien más habló. Superman, nosotros necesitamos agua limpia. Era un anciano de cabello blanco, que gritaba hacia el cielo con todas sus fuerzas, su voz llena de impotencia. Originalmente era un pequeño campamento de supervivientes, pero en algún momento el agua del río se volvió terriblemente turbia y quienes la bebieron sufrieron vómitos y debilidad. Al segundo siguiente, Superman flotaba sobre el río. Respiró profundamente, luego exhaló violentamente aire helado y la vasta superficie del río se congeló rápidamente, centrada a su alrededor. Entonces, sus ojos se iluminaron nuevamente, cortando y cavando con precisión en el hielo, excavando un canal de agua limpio y profundo en el lecho del río, aislado de las aguas residuales de la superficie, y guiando agua subterránea no contaminada hacia un depósito recién excavado. Habiendo hecho todo esto, miró a los atónitos sobrevivientes. El agua en este depósito debería ser temporalmente segura. Encuentren rápidamente una fuente de agua más estable o un equipo de purificación. Después de hablar, se fue nuevamente, sin pedir ninguna recompensa. Cuando reapareció, se encontraba en un gran bastión de supervivientes, donde la gente estaba intentando reparar un generador de gran tamaño y muy crítico, pero carecían de componentes básicos y de personal técnico suficiente. El líder de esta fortaleza dudó, luego gritó tentativamente un pedido de ayuda al cielo, adjuntando una lista de componentes necesarios y problemas técnicos. Para su sorpresa, Superman no solo vino, sino que también trajo los componentes precisos que necesitaban. Aún más increíble, Superman flotó en el aire, sus ojos brillando con una luz similar a un flujo de datos, y comenzó a darles instrucciones sobre cómo instalar y depurar. Conecte el tercer juego de cables, preste atención al aislamiento.
Sí, así mismo. ¿Es estable la salida de energía? Su voz seguía tranquila, como si estuviera haciendo una tarea trivial. Todos miraban al cielo, la sospecha en sus rostros gradualmente se tornaba compleja. Aunque algunos todavía lo niegan en voz alta, creyendo que Superman simplemente estaba haciendo un espectáculo. Pero más gente cayó en el silencio y la vacilación, recordando poco a poco el nombre que representaba la esperanza: Superman. En los días siguientes, Clark cumplió su promesa casi quemándose. Su capa roja se convirtió en el símbolo más tranquilizador en el apocalipsis. Comenzó a recorrer las ruinas por todo el mundo, día y noche. Voló sobre tierra quemada, sembrando semillas de esperanza. Barrió las ruinas, trayendo ladrillos y piedras para la reconstrucción. Él respondió sinceramente a cada llamada. Un niño lloraba, queriendo recuperar un osito de peluche enterrado bajo las ruinas, y Superman limpiaba pacientemente los escombros, entregándole el muñeco sucio al niño. Un grupo de sobrevivientes se enfrentó a la deshidratación porque su equipo de purificación de agua estaba dañado, y Superman volaría a través del océano, trayendo de regreso enormes trozos de hielo de los glaciares polares no contaminados. Incluso ayudaba a los agricultores a limpiar los campos aplastados por los restos de naves espaciales extraterrestres, usando su fuerza para labrar la tierra dura. Lo que hizo que Luthor, que estaba observando en secreto, fuera aún más increíble fue que Superman comenzó a gastar desinteresadamente su valor emocional. En África, consumió una enorme cantidad de valor emocional, intercambiando y desplegando cientos de grandes dispositivos de recolección de agua atmosférica, aliviando la crisis de agua potable para millones de personas. Sobre las ruinas de Eurasia, consumió valor emocional a cambio de grandes cantidades de alimentos y suministros médicos, distribuyéndolos entre los refugiados. Incluso comenzó a intentar intercambiarlos por equipos de producción básicos, proporcionándolos gratuitamente a las comunidades que intentaban reconstruir sus hogares. Superman era como un santo prematuro, que forjó una pequeña tierra pura que irradiaba una luz idealista en este frío apocalipsis. No conservó casi nada del valor emocional adquirido y lo convirtió todo en recursos para el beneficio de todos los seres. No preguntó sobre el origen de quienes buscaban ayuda, ni juzgó si habían usado fragmentos extraños. Siempre que el llamado contuviera un deseo de supervivencia, respondería. Los sobrevivientes de todo el mundo comenzaron a llamarlo ese nombre, Superman, cada vez con más frecuencia. Su reputación, en medio de las ruinas y la desesperación, se reconstruyó a una velocidad asombrosa, volviéndose aún más sólida y genuina que nunca. Poco a poco, entre los sobrevivientes, la imagen de Superman trascendió el ámbito de un superhéroe. Ya no era solo el ser poderoso que podía levantar un planeta y disparar rayos de calor desde sus ojos. Era más bien un espíritu guardián incansable, un símbolo de esperanza que respondía a cada súplica. La gente empezó a llamarlo el Santo. Consumió un valor emocional increíblemente precioso solo para conseguir una botella de leche en polvo limpia para un bebé. Aquella figura roja en el cielo se convirtió en el faro más cálido y firme en esta era desesperada. Hizo creer a todos que, aunque los dioses parecían haber abandonado este mundo, la esperanza misma nunca lo había abandonado. En el centro de comando subterráneo, poco iluminado, había innumerables pantallas holográficas dispersas como estrellas y flujos de datos fríos caían como una cascada. Luthor estaba de pie frente al panel de control central, su icónica cabeza calva reflejaba un brillo azul acerado en la misteriosa luz de las pantallas. Miró fijamente la interfaz de monitoreo en tiempo real del flujo de energía emocional global, con la mandíbula apretada y los músculos de sus mejillas contrayéndose constantemente por la rabia extrema. En la pantalla, el flujo de energía que debería haber convergido en su piscina de economía emocional meticulosamente construida, como 100 ríos que regresan al mar, ahora mostraba una anomalía evidente. El flujo de energía que representa a Superman, como corrientes doradas, estaba constantemente drenando su piscina de economía emocional. Maldito idiota. Santo hipócrita. Luthor finalmente no pudo contener la furia que lo invadía y golpeó con el puño el panel de control, hecho de aleación de alta resistencia. Estallido. Un ruido sordo resonó en la silenciosa sala de mando. En el panel de control apareció una clara huella de puño, e incluso brillaron chispas de cortocircuito en la profunda hendidura. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Luthor se giró de repente, rugiendo hacia la sala de mando vacía, con la voz ronca y distorsionada por la ira. Está usando esos recursos que por derecho me pertenecen. Las reservas estratégicas para el futuro de la humanidad. Para participar en su ridícula y gratuita labor benéfica.
Observó cómo Superman en la pantalla acababa de consumir otra gran suma de valor emocional a cambio de un sistema completo de energía geotérmica para algún remoto puesto de supervivientes, lo que lo enfureció tanto que casi vomitó sangre. ¿Acaso no sabe que este capital emocional podría usarse para construir armas individuales más poderosas? Para desarrollar campos de fuerza protectores más avanzados. Para consolidar mi última línea de defensa de la humanidad. Estaba exasperado, casi incoherente, con las venas abultadas en la frente y el rostro de un azul acerado que le había dado un rubor anormal. Está perturbando el mercado. Está usando esta generosidad ilógica para aumentar las expectativas psicológicas de todos los supervivientes. Luthor estaba tan agitado que empezó a caminar de un lado a otro. ¿Quién se molestará hoy en cazar con ahínco monstruos alienígenas solo para conseguir provisiones de supervivencia? Si no cazan monstruos alienígenas, ¿cómo obtendrán más valor emocional? Entonces, ¿quién vendrá a mí para aumentar su poder y hacerse más fuerte? Todos están esperando que ese santo de traje ajustado descienda del cielo y les conceda todo. Se detuvo bruscamente, con los ojos inyectados en sangre fijos en la pantalla, en las motas doradas que representaban el valor emocional de los supervivientes comunes y corrientes, fluyendo constantemente hacia Superman. Una furiosa sensación de traición lo invadió. Villanos. Son todos unos villanos desagradecidos. Casi gritó, su voz chocando y resonando en la sala de mando vacía. Yo. Soy el presidente elegido legalmente por los procedimientos de la ONU. Yo. Soy el líder que los guió a resurgir de las ruinas. Su respiración era pesada como un fuelle y su pecho se agitaba violentamente. En realidad no me creen. No me creáis a mí, el que les dio nuevas fuerzas y construyó esta última arca. En cambio, creen que ese forastero. Esta última frase parecía escurrirse entre sus dientes, llena de amargos celos y resentimiento. Miren. Mírenlos. Señaló el gráfico de datos que mostraba el flujo de valor emocional que representaba las contribuciones individuales. Ahora, cuando obtienen un poco de valor emocional, no piensan en cambiarlo por aumentos avanzados y tecnología de vanguardia que realmente puedan aumentar su poder y decidir la vida o la muerte. En lugar de eso, se lo están donando a ese bastardo de traje ajustado, como devotos seguidores que donan dinero para incienso. Esperando que algún día esté de buen humor y les dé otra limosna de bienestar. Luthor apoyó las manos en el panel de control, con los nudillos blancos de apretar con demasiada fuerza. Bajó la cabeza y dejó escapar un gruñido de ira contenida y extrema. Maldita sea. Se les ha olvidado. De repente levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de acusación. Fui yo. Quien se alzó cuando esa escoria alienígena invadió y todos sus dioses desaparecieron. También fui yo. Quien los guió, con su carne mortal y su sabiduría, a resistir con dificultad, permitiéndoles, panda de inútiles, sobrevivir a duras penas hasta ahora. Dentro de la sala de mando solo se oía su respiración agitada y el zumbido bajo de los instrumentos. Prometeo registró todo en silencio, sin ofrecer palabras de consuelo. Luthor sintió una opresión en el pecho. Su orgullosa sabiduría y planificación parecían tan pálidas y insignificantes ante la bondad pura, casi insensata, de Superman. Miró la figura roja en la pantalla, ayudando a un anciano a reparar una casa bajo el sol, y por primera vez sintió una profunda sensación de impotencia y celos. Claramente poseía el cerebro más inteligente del mundo y controlaba el sistema y los recursos más poderosos después del apocalipsis. Pero él no podía, como aquel extraterrestre, ganarse tan fácilmente el corazón de la gente con solo una sonrisa, una mano amiga. Lo que aterrorizó aún más a Luthor fue que desde que Superman comenzó sus esfuerzos de rescate, no se había detenido ni un momento. Pero a medida que pasaba el tiempo, Superman no se había debilitado como había calculado. Al contrario, se estaba volviendo más fuerte. Ahora, con cada respiración, Superman se volvía aún más poderoso. Un miedo invisible se apoderó del corazón de Luthor, impidiéndole mantener su arrogancia y compostura habituales. Capítulo 137. Gotham feliz. El nuevo Batimóvil, como un fantasma que atraviesa la noche, se deslizó silenciosamente hacia los límites de Ciudad Gótica. Dentro del vehículo, los sentidos de Bruce estaban alerta al máximo. Cada neurona estaba tensa, lista para recibir la oscuridad y la desesperación de esta ciudad. Había imaginado innumerables escenarios para su regreso a Gotham. Llamas imponentes, monstruos alienígenas arrasando las calles, explosiones y gritos resonando por todas partes, o la risa maníaca del Joker reverberando en las transmisiones. Sin embargo, no hubo nada. Absolutamente nada. Una calma escalofriante envolvió a Gotham.
No había llamas gigantescas, ni explosiones continuas, ni siquiera monstruos alienígenas. El cálido resplandor del sol poniente se derramaba sobre las calles, bañándolo todo en un halo dorado y real. Las calles estaban limpias y ordenadas, sin escombros ni rastros de batalla a la vista. Las luces de la calle ya se habían encendido, emitiendo un cálido resplandor blanco. Los peatones, como en innumerables tardes normales del pasado, caminaban por las aceras a ambos lados de la calle. Llevaban ropa limpia y adecuada y sus rostros mostraban una expresión relajada y ligeramente cansada. Caminaban en pequeños grupos, conversando en voz baja, ocasionalmente interrumpida por una risa contenida. Un niño, agarrado de la mano de su madre, le pidió un globo a un vendedor ambulante. La tienda de conveniencia de la esquina estaba iluminada y a través de sus ventanas de vidrio limpio se podían ver estantes llenos de diversos productos. El familiar aroma de los hot dogs flotaba desde el puesto de la entrada, donde el vendedor volteaba hábilmente las salchichas. A lo lejos, la torre Wayne aún se alzaba majestuosa, y en el interior se podían ver tenues destellos de empleados trabajando en sus escritorios, mientras el resplandor de las pantallas de las computadoras parpadeaba en el cielo que se oscurecía. Todo estaba exactamente como recordaba Gotham, la ciudad que había protegido durante incontables noches. No, era incluso mejor de lo que recordaba. Tan bueno que se asfixiaba, las yemas de los dedos de Bruce se apretaron sobre el panel de control. Sus pupilas se contrajeron detrás de su máscara, sus supersentidos escanearon esta escena pacífica como el radar más preciso. No oyó ningún grito ni alarido oculto, no olió sangre ni pólvora, solo el bullicio habitual de la ciudad y el aroma de la comida. Conducía el batimóvil, recorriendo con cautela las calles familiares. Cada calle coincidía perfectamente con el diseño de su memoria. Llegó una vez más a Crime Alley, esa coordenada grabada para siempre en su alma. No había ruinas imaginarias ni villanos acechantes, solo unos pocos adolescentes apoyados contra una pared moteada, compartiendo música desde sus auriculares, que simplemente lanzaron una mirada curiosa a su amenazante batimóvil cuando pasó antes de sumergirse nuevamente en su propio mundo. La vieja tienda de conveniencia a la entrada del callejón todavía estaba iluminada y su dueño miraba distraídamente un pequeño televisor. Al pasar por el departamento de policía de Gotham, notó que las luces de la policía en la entrada giraban silenciosamente, emitiendo un brillo rojo y azul regular. Incluso podía ver oficiales de policía con uniformes estándar moviéndose en el interior, y ocasionalmente coches patrulla saliendo con normalidad. El letrero de neón del iceberg Lounge todavía parpadeaba, e incluso había camareros bien vestidos en la entrada. A través de los huecos de las pesadas cortinas se oían tenues sonidos de música de jazz y tintineo de copas, como si se estuviera celebrando una cena de alta sociedad perfectamente normal. Todo era asfixiantemente normal. No había cicatrices de una invasión alienígena, ni caos por el colapso de la ley, ni locura de villanos aprovechándose de la situación. Gotham, al parecer, estaba protegida por una cúpula gigante invisible, completamente desincronizada con la supervivencia apocalíptica del mundo exterior. Batman estacionó el batimóvil en lo profundo de un callejón oscuro. Necesitaba pisar esa tierra él mismo, sentir esa extraña normalidad con sus propios pies. Cuando su figura alta y oscura emergió del callejón, sucedió algo inesperado. «Hola. Soy Batman. ¿Has vuelto?» ¡Genial!, exclamó sorprendido un hombre de mediana edad con un maletín y una sonrisa sincera. «Buenas noches, señor Batman. La seguridad nocturna ha mejorado mucho últimamente, por fin puede descansar», lo saludó una pareja de ancianos, del brazo. Mira. Es Batman. Una niña pequeña tiró con entusiasmo de la manga de su madre, y su madre sonrió, asintiendo con la cabeza hacia Bruce. Incluso el dueño del kiosco de la esquina lo recibió con una sonrisa. «¿Lo de siempre?» El titular de hoy en Gotham Gazette es el nuevo plan energético de Wayne Enterprises. Por fin no tenemos que leer noticias de sucesos todos los días. Estos saludos eran demasiado naturales, demasiado reales, como cualquier noche normal en Gotham. Bruce respondió con cautela y en voz baja. Solo una patrulla de rutina. Observó atentamente las microexpresiones de todos, pero no encontró ningún rastro de actuación. Lo entiendo, pero ahora es mucho más seguro. Desde que se puso en marcha ese nuevo sistema, hasta los pequeños delincuentes se han portado mejor, dijo el kiosquero mientras ordenaba revistas. ¿Nuevo sistema? Batman inmediatamente se aferró a esta palabra clave. «Ah, ese es el sistema de intercambio de valor emocional», dijo el propietario como si nada. «Aunque no entiendo mucho estas nuevas tecnologías, realmente le dan a todos un objetivo por el cual esforzarse».
El mes pasado ahorré suficiente valor emocional para curar el antiguo reumatismo de mi esposa. En ese momento, un hombre con ropa de trabajo se inclinó. Así es. Usé valor emocional para conseguirle a mi hijo un sistema de aprendizaje inteligente, y sus calificaciones ahora están mejorando muchísimo. Todo gracias al presidente Luthor Y. O aquellos que brindaron ayuda. El hombre dudó un poco al final de la frase, pero enseguida volvió a sonreír agradecido. Esta sutil anomalía no pasó inadvertida para Bruce. Batman asintió en silencio y continuó caminando hacia adelante. Aparentemente solo estaba en una patrulla de rutina. En realidad, todos sus sentidos estaban trabajando frenéticamente. Lo que oyó fue el ruido normal de la ciudad, lo que olió fue el aroma de la comida y los gases de escape de los automóviles, y lo que vio fue un paisaje nocturno de ciudad perfectamente normal. Pero fue precisamente esa perfección la que le produjo escalofríos en la espalda. ¿Dónde quedó la alianza de villanos y las reglas extrañas de las que habló Luthor? ¿De verdad estos entusiastas ciudadanos no se daban cuenta? Llegó a la entrada de la Batcueva. El sistema de seguridad estaba intacto, e incluso parecía haber sido mejorado desde que se fue. Usó su autorización para infiltrarse silenciosamente y finalmente regresó a la Baticueva, el lugar que mejor conocía. La Baticueva seguía funcionando normalmente. La pantalla gigante de la supercomputadora brillaba débilmente en modo de espera, con varias pantallas divididas que mostraban imágenes de vigilancia de varias partes de Gotham. Esas escenas normales. Alfred Pennyworth, vestido con su uniforme de mayordomo impecablemente confeccionado, estaba de espaldas a él, limpiando cuidadosamente el traje de Robin en una vitrina de vidrio con un paño suave, sus movimientos tan meticulosos como siempre. Alfred, habló Batman. Su voz, distorsionada por el cambiador de voz, tenía una tensión que él mismo no había notado. El viejo mayordomo se dio la vuelta, con una familiar y amable sonrisa en su rostro. Bienvenido a casa, maestro Bruce. La voz de Alfred era tan firme como siempre. Parece que tu asunto exterior ha concluido. Gotham ha estado, bueno, inesperadamente tranquilo últimamente. Aunque las noticias mundiales son preocupantes aquí, gracias a Dios, parece haberse convertido en un raro lugar de tranquilidad en el ojo de la tormenta. ¿Te preparo la cena? Parece que necesitas algo de energía. La actuación de Alfred fue impecable, exactamente el mayordomo leal y constante que recordaba. Pero fue precisamente esta impecabilidad la que hizo sonar salvajemente las alarmas en la mente de Batman. ¿El mundo se derrumba y Gotham permanece intacta? ¿Alfred simplemente lo descarta como el favor de Dios? Bruce se encontraba en la sombra de la Baticueva, mirando todo lo que tenía delante que era tan familiar, tan correcto, con un escalofrío recorriendo silenciosamente su columna. Esta rutina pacífica, esta ilusión perfecta, lo hacían sentir más inquietante que cualquier monstruo o gruñón. Había regresado, pero Gotham, al parecer, ya no era su Gotham. Capítulo 138. ¿Qué puedo usar para salvarte, mi Gotham? Dentro de la Baticueva, solo se oía el zumbido bajo de los ventiladores de la computadora y los débiles sonidos del viejo mayordomo limpiando las vitrinas de cristal. Todo estaba demasiado ordenado, como si el tiempo se hubiera congelado aquí. Alfred, la voz de Bruce llegó a través del cambiador de voz, con un temblor apenas perceptible. Durante mi ausencia, Gotham fue realmente tan pacífica. ¿No hubo incidentes anormales? Alfred dejó el paño suave y se dio la vuelta. Su rostro aún tenía esa mirada de preocupación. ¿Incidentes anormales? Si te refieres a disturbios a gran escala o invasiones extraterrestres. Entonces no, maestro Bruce. Gotham parece haber sido bendecida por Dios. Inclinó la cabeza ligeramente, como si recordara. Por supuesto, algunos problemas menores siempre son inevitables, pero todos estaban dentro de un rango controlable. El director Gordon y sus subordinados los manejaron muy bien, y los ciudadanos también se han vuelto más disciplinados que antes. ¿Disciplinado? Bruce captó esta palabra inusual. Sí, maestro. Al principio, cuando los criminales de Arkham regresaron y empezaron a vender fragmentos de Eco a los ciudadanos, se desató cierto pánico. Pero desde que el señor Joker presentó Factor Felicidad, todo ha mejorado. Alfred caminó hacia el panel de control y hábilmente extrajo algunos datos. La tasa de criminalidad ha disminuido en un 92%, e incluso los pequeños robos casi han desaparecido. La gente está más dispuesta a trabajar duro. Esto es realmente un cambio gratificante, ¿no? Su tono era tranquilo, incluso con un toque de aprobación, pero esta aprobación le sonó increíblemente discordante a Bruce. Bruce no preguntó más. Ya había encontrado la fuente de esta anomalía. El Joker.
Llegó rápidamente a la ubicación del asilo Arkham, pero la vista que tenía frente a él le hizo casi no reconocer el lugar. Los edificios en ruinas habían sido renovados, las calles estaban limpias e incluso se habían instalado nuevas farolas. Algunos antiguos vagabundos ahora llevaban chalecos reflectantes y patrullaban las calles. Cuando veían a Batman, asentían amistosamente y luego continuaban con su servicio comunitario. Se coló en el callejón detrás de lo que solía ser el iceberg lounge de Penguin. No había criminales ni transacciones, sino algunos carteles de servicio público que animaban a la gente a ser positiva. Incluso vio a dos matones que alguna vez trabajaron para Penguin, ahora vistiendo uniformes de trabajadores de saneamiento, barriendo las calles mientras discutían cómo acumular suficiente valor emocional para intercambiarlo por un servicio de curación mental para sus familias. Lo que más le heló la sangre fue encontrarse con Poison Ivy, Pamela Isley, en un callejón oscuro. Ya no llevaba su icónico traje verde, sino un sencillo uniforme de jardinero, y regaba con cuidado unas cuantas plantas desnutridas en macetas en la esquina del callejón. Su cabello rojo estaba simplemente atado hacia atrás, y su rostro no mostraba nada de su fanatismo habitual, solo una tranquilidad que era casi devota. Buenas noches, Batman. Incluso lo saludó con proactividad, con una voz suave y una paz que Bruce nunca antes le había oído. Estos niños necesitan un poco de cuidado, especialmente en este entorno de jungla de cemento. Afortunadamente, puedo intercambiar valor emocional por algunos nutrientes especiales y funcionan bastante bien. Bruce la miró fijamente, tratando de encontrar un rastro de disfraz o coerción en sus ojos, pero solo vio una paz casi etérea. Pamela, tú. El pasado es el pasado, Batman, lo interrumpió Hiedra Venenosa, revelando una sonrisa normal. Esto está bueno ahora. Todo el mundo está bien. Gotham, finalmente ha encontrado su verdadero yo. No dijo más, continuando concentrándose en sus plantas en macetas, como si la presencia de Batman no fuera diferente a la de una farola. Bruce prácticamente huyó de ese callejón. También vio a dos caras aparecer en un cartel promocional de un centro de asistencia jurídica, con el título Proteja su valor emocional con la ley. Escuchó la voz de Riddler en la radio, presentando un programa de divulgación científica llamado Lógica y Vida, que enseñaba a los ciudadanos cómo acumular valor emocional de manera más eficiente. Incluso vio a Catwoman Selina en la terraza de un restaurante de lujo. Llevaba un elegante vestido de noche y estaba cenando con un caballero. Su comportamiento era apropiado, su sonrisa encantadora, como si hubiera nacido en la alta sociedad y nunca hubiera atravesado los tejados de Gotham. Todos se habían integrado en esta Gotham feliz, convirtiéndose en parte de su funcionamiento armonioso. Pero en ese momento, de pie en la ciudad de sus sueños, Bruce solo sintió una frialdad que penetró hasta sus huesos. Finalmente, llegó a la cripta centenaria debajo de la Catedral de Gotham. Este lugar, que debería haber sido un reino de muerte y silencio, ahora estaba lleno de una vitalidad grotesca. El aire en descomposición estaba lleno de un olor excesivamente dulce, y las frías paredes de piedra estaban cubiertas de enormes caras sonrientes de oreja a oreja pintadas con pintura fluorescente, que emitían un misterioso brillo verde bajo la tenue luz de las velas. El Joker estaba sentado en una magnífica silla de respaldo alto que originalmente pertenecía a un obispo, excepto que el respaldo tenía una corona torcida pintada con pintura al óleo. Llevaba un traje de alcalde morado y verde, extravagantemente confeccionado, adornado con brillantes lentejuelas baratas, y una corona de papel, presumiblemente robada de alguna fiesta infantil, torcida sobre su cabeza. Su rostro estaba cubierto de una espesa capa de pintura grasa, pero su sonrisa ya no era solo una locura. También llevaba consigo una satisfacción y un fanatismo como el de un artista inmerso en una gran creación. No estaba mirando a Batman, sino que observaba obsesivamente una pared de vigilancia compuesta por una docena de pantallas frente a él. Las pantallas mostraban escenas pacíficas de varios rincones de Gotham. Niños jugando en el parque, parejas paseando por el río, ciudadanos haciendo cola ordenadamente. Ah. Mira. Mira, mi querido murciélago. Oyó pasos, giró bruscamente la cabeza y abrió los brazos. Su voz sonó aguda y distorsionada por la emoción. Por fin estás aquí. Ven a ver mi obra maestra. El mejor espectáculo que Gotham haya visto jamás. No matar. No al robo. Ni siquiera una multa por exceso de velocidad. Todos están tan felices. Respiró hondo con dramatismo, como si saboreara el dulce sabor de la felicidad en el aire. La silueta negra de Batman emergió paso a paso de las sombras de la cripta, contrastando marcadamente con la luz grotesca que lo rodeaba. Su voz era helada. Libéralos de tu control, Joker. Control. Control.
El Joker soltó una serie de carcajadas histéricas, como si hubiera escuchado un chiste divertidísimo, incluso secándose dramáticamente unas lágrimas inexistentes. Mi querido y viejo amigo, todavía te falta imaginación. No he controlado a nadie. Les di lo que anhelaban. Orden. Seguridad. Y, felicidad. De repente, se levantó de un salto de la silla, corrió hacia una pantalla y señaló a un ciudadano sonriente. Mira al viejo Jack. Antes le preocupaba que lo robaran, y ahora duerme tranquilo todas las noches. Y mira a la tía Mary. Ya no tiene que llorar por su hijo drogadicto. Y esos niños. Podrán jugar en la calle hasta que oscurezca, y sus madres ya no tendrán que preocuparse por un loco que salga corriendo. Joker se dio la vuelta y la expresión fanática de su rostro se fue transformando poco a poco en una confusión casi genuina. Inclinó la cabeza y miró a Batman con los ojos llenos de desconcierto. ¿Qué hay de malo en dejarlos vivir para siempre en este sueño feliz? ¿Por qué siempre te gusta tomar decisiones por los demás, Bruce? Esta suave pregunta fue más penetrante que cualquier rugido. Joker se acercó lentamente, sus pasos resonaron claramente en el suelo de piedra, extendió las manos, su postura casi suplicante. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Eh? Dime. Su voz tembló dramáticamente. Es artillería alienígena. Es la garra de los monstruos. Es el miedo a un futuro incierto. Está hurgando en las ruinas como ratas. Y aquí. Abrió los brazos, como si mostrara su gran obra. Aquí hay perritos calientes. Hay globos. Hay camas calientes. Y. Orden. De repente su rostro se acercó al de Batman, mirándolo fijamente a los ojos y diciendo palabra por palabra. Dime, comparado con ese infierno que hay afuera. La voz del Joker bajó como el silbido de una serpiente venenosa, y cada palabra atacaba las creencias de Batman. ¿No es este el mundo que creé para ellos, esta ciudad gótica perfecta, eterna y feliz? ¿No es realmente el cielo? ¿Por qué insistís en despertarlos, devolviéndolos a esa cruel realidad? ¿Es porque merecen sufrir? ¿O es porque? La boca del Joker se estiró hasta su extremo, revelando una sonrisa cruel que lo veía todo. ¿No puedes soportar ser inútil en un mundo donde la felicidad se puede lograr sin Batman? Un silencio mortal llenó la cripta, roto solo por el zumbido bajo de los servidores y el crepitar de la luz parpadeante de las velas. El Joker estaba allí, con su ridículo traje de alcalde, con la expresión de un mártir. Como si él fuera el Mesías que otorgó la redención a Gotham, y Batman fuera el diablo que intentó arrastrar a todos de regreso a la dolorosa realidad. Capítulo 139 Joker. Juguemos un juego. Batman guardó silencio. Bajo su capucha, nadie podía distinguir su expresión. Pero el aura opresiva que emanaba de él no disminuyó en lo más mínimo debido a ese agudo interrogatorio. Por el contrario, se volvió aún más peligrosa, como un volcán al borde de la erupción. Cuando volvió a hablar, su voz era firme como una roca y tenía un poder innegable. La felicidad no es una jaula otorgada, Joker, resonó su voz entre los muros de piedra, con un eco metálico. El verdadero valor tampoco está en ser necesitado. Dio un paso adelante, su capa negra ondeando sin brisa, y la sombra pareció cobrar vida, extendiéndose continuamente con su voluntad. La felicidad que les das es una privación de su derecho a sentir la realidad. Ya sea dolor o verdadera alegría. Has convertido a estos seres vivos en marionetas con sonrisas fijas en tu retorcida obra de teatro. Su mirada recorrió los rostros felices de las pantallas de vigilancia, revelando solo profunda compasión y fría ira. ¿Crees que estás construyendo un paraíso? La voz de Batman se elevó de repente, con un rugido interrogativo. Simplemente estás usando el veneno más dulce para forjar la tumba más grande. Enterrando sus luchas, su crecimiento, todo lo que los hace humanos. De repente levantó la mano, señalando al Joker, y la punta de su dedo aparentemente concentraba el peso de todas las noches de Gotham. Y yo, la existencia de Batman, nunca se ha tratado de que ellos me necesiten para encontrar la paz. Lo que protejo nunca ha sido su necesidad. Lo que protejo es su derecho a elegir su propio camino. Aunque ese camino esté lleno de espinas, aunque caigan. Aunque sufran. Pero eso es vivir. Gotham no necesita un falso paraíso tejido por un loco entre bastidores. Lo que necesita es un futuro al que sus ciudadanos puedan caminar por sus propios pies. La confusión genuina en el rostro del Joker desapareció como una marea, reemplazada por la molestia de un artista ofendido y un indicio de una excitación aún más maníaca. ¡Oh! ¡Qué elocuente! ¡Qué noble! Chilló el Joker entre risas, gesticulando desenfrenadamente. ¿Elección? ¿Dolor? ¿Crecimiento? Ja 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 ja. Miren afuera.
Apenas pueden sobrevivir. Les di lo que más necesitaban: paz. Se abalanzó sobre un servidor, escribiendo frenéticamente en el teclado. Ya que tanto amas la verdad y el dolor, viejo amigo. Entonces déjame ver con tus propios ojos qué clase de maravilloso espectáculo traerán tus apreciadas elecciones y posibilidades. Mientras operaba, un rugido mecánico resonó desde lo más profundo de la cripta. La pantalla en la pared, que anteriormente mostraba el pacífico paisaje nocturno de Gotham, cambió de repente. La vista era asfixiante. No había luces cálidas, ni calles limpias. Solo ruinas, restos de vehículos en llamas y griega. Un infierno en vida. Los ciudadanos, una vez felices ahora vagaban por las ruinas con ojos vacíos, como cadáveres andantes. Sus cuerpos habían sufrido varias mutaciones horribles, algunos tenían carne retorciéndose brotando debajo de su piel, otros tenían extremidades retorcidas en ángulos inhumanos y algunos arrastraban sus cuerpos rotos sin rumbo como muñecos de trapo. Aún más aterradores, que comenzaron a atacar indiscriminadamente a cualquier ser vivo que se acercara, incluso entre ellos. Con miembros mutados, con dientes, con escombros recogidos, no tenían ira, ni miedo, solo un puro impulso destructivo después de un fallo del programa. ¿Lo ves? ¿Lo ves? El Joker aplaudió con entusiasmo, paseándose de un lado a otro frente a la pantalla, como un niño presumiendo su orgullosa creación. Esta es la verdad que querías. Esta es su forma más verdadera cuando pierden mi protección, cuando pierden el apoyo de ese patético valor emocional. Su carne ha sido asimilada hace mucho tiempo por esos fragmentos de leyenda urbana. Sin ella, ni siquiera pueden ser una bestia calificada. De repente se giró, abriendo los brazos y con el rostro radiante una sonrisa torcida de victoria. Ahora dime, Batman. Frente a estos pobres desgraciados que ni siquiera pueden mantenerse, ¿qué sentido tienen tus bonitas palabras sobre la elección y el valor? Fui yo. Yo, el Joker. Quien les dio un final, al menos en apariencia, feliz. Y tú solo quieres empujarlos de nuevo a esa cruel realidad que ya no pueden soportar, dejándolos completamente destruidos por el dolor y la locura. ¿Quién de nosotros es el verdadero loco? ¿Quién es el verdadero verdugo? En la cripta solo quedó la risa maníaca del Joker y la horrorosa escena en pantalla. Le lanzó una cruel y sangrienta paradoja a Batman. Para mantener esta jaula falsa pero feliz, o romperla y enfrentar una realidad aún más desesperada. Batman no se dejó engañar por la sofistería deliberada del Joker. Su mirada, como el sensor más preciso, penetró la aterradora escena infernal en la pantalla, captando un punto ciego fatal deliberadamente ignorado por el Joker. ¿Todavía están vivos, Joker? La voz de Batman interrumpió la risa maníaca. Los muertos no transmiten emociones. Aunque sus cuerpos están mutados y su comportamiento está fuera de control. Pero tu factor felicidad sigue activo. Dio un paso adelante, mirando fijamente el rabillo del ojo del Joker, y dijo inequívocamente: Gotham sigue siendo pacífica. Esto significa que su conciencia no ha sido completamente aniquilada. Está retorcido, aprisionado en estos caparazones rotos. Su dedo señaló en el aire los cadáveres andantes en la pantalla. Los movimientos de baile del Joker se detuvieron abruptamente, su sonrisa exagerada se congeló por un momento, para luego transformarse en una mirada escrutadora con renovada diversión. ¿Ah, sí? Ah. Alargó las palabras, con los ojos brillantes como si hubiera descubierto un juguete nuevo. Escuchen. Nuestro gran detective finalmente ha encontrado el hilo. Así es, así es. Sus almas sí que vagan felices. Es que el carro que los lleva y trae del trabajo, tuvo un pequeño accidente de tránsito, jajajajaja. De repente abrió los brazos, como abrazando toda la absurda situación. ¿Y qué? Mi querido Batman que nunca mata. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Terminar esto por la fuerza? ¿Dejar que esas pobres conciencias se evaporen por completo? ¿O mantener este status quo, viendo cómo sus cuerpos físicos se destrozan unos a otros hasta el último? La capucha de Batman permaneció inmóvil, pero la pesada determinación casi congeló el aire. Devuélvanlos a la normalidad, yo me encargo del resto. Su voz era profunda, con una orden innegable. Siempre eres tan aburrido, Joker suspiró, luego volvió a sentarse, como si estuviera viendo una farsa aburrida. Mi querido Bruce, sentado en esta posición de alcalde, he pensado mucho. Sobre el orden, sobre el caos, sobre qué es verdaderamente correcto. Hizo una pausa y luego volvió a hablar débilmente. Ustedes, superhéroes en mallas, siempre están tan seguros, creyendo que representan la justicia. Representen lo correcto. Batman tiene razón, Superman es bueno, la Liga de la Justicia es gloriosa y grandiosa.
Qué aburrido. Como un cuento de hadas ensayado 1000 veces. ¿Qué tal si jugamos un juego? Su voz se elevó de repente, llena de provocación. Cambiemos de escenario. Cuando ser un héroe en sí mismo es la mayor mentira. En un mundo donde el poder solo sirve a los deseos egoístas y a la vanidad. Tu credo de no matar. La persistencia de tu caballero oscuro. ¿Puede realmente funcionar? La boca del Joker se estiró en un ángulo aterrador, revelando encías de color rojo sangre. La pantalla del cielo se iluminó nuevamente y, acompañando la narración del Joker, comenzó a reproducirse un nuevo tráiler CG claramente diferente. El primero en aparecer fue Homelander, vestido con su uniforme de estrellas y rayas, con su sonrisa característica. Al segundo siguiente, apareció en un avión fuera de control, sus ojos emitían una luz roja abrasadora, cortando fácilmente alas, motores, fuselaje, el metal se derritió, los tanques de combustible se encendieron, una enorme bola de fuego floreció en el aire, los fragmentos llovieron, luego se detuvieron abruptamente con el rugido de la explosión, la cámara comenzó a girar, un motor de tren pasó a toda velocidad como un rayo azul, una niña inocente fue instantáneamente salpicada en una niebla de sangre en el lugar, dejando a un hombre quieto, todavía sosteniendo las manos de la niña, y el motor del tren solo dijo lo siento antes de desaparecer de nuevo. Deep, en una habitación oscura, se enfrentó a una nerviosa Starlight con una sonrisa lasciva, seguida de rápidos flashbacks de su contacto indescriptible con una criatura marina. Translúcido estaba completamente desnudo, caminando tranquilamente por un centro comercial usando su invisibilidad, husmeando desenfrenadamente en la privacidad de todas las mujeres, con una expresión satisfecha y vil en su rostro. La reina Maeve estaba bebiendo licor fuerte en una fiesta, con sus ojos decadentes y enojados, atravesando una pared, un marcado contraste con su resuelta imagen de heroína en público. Black Noir, en un callejón oscuro, sostenía una espada afilada, a sus pies una montaña de cadáveres, sus movimientos fríos y eficientes como una máquina de matar. De repente la pantalla brilló, las luces brillaron y los aplausos fueron atronadores. Homelander, Queen Maeve, Atrain, los miembros de D7, vestidos con uniformes deslumbrantes, como mercancías meticulosamente empaquetadas, estaban de pie en fila frente al logo gigante de Vogue, con sonrisas impecables y estandarizadas en sus rostros. Homelander dio un paso adelante, sus ojos azules recorrieron al público y su sonrisa era al mismo tiempo amistosa e innegablemente autoritaria. Anunció ante innumerables cámaras, con su voz magnética. Protegemos el mundo. Inspiramos corazones. Somos los verdaderos héroes, somos. Los 7 miembros gritaron al unísono, sus voces parecían capaces de arrancar el techo. Los 7. Así como el eco del 7 aún no se había desvanecido. Quebrar. La pantalla se partió de repente como si la hubiera desgarrado una cuchilla afilada. A la izquierda, seguía la glamurosa rueda de prensa. A la derecha, sin embargo, se insertó una escena fría. El viento aullaba en lo alto del rascacielos, Homelander estaba de espaldas a las luces de la ciudad, pero su máscara perfecta se había roto por completo. Sus músculos faciales se retorcieron, su boca se crispó sin control, y en esos ojos azules, ahora solo había frenesí y deseo absoluto de control, su mano derecha a su costado, temblando constantemente a una frecuencia extremadamente rápida, gritaba fuerte. Puedo hacer lo que me dé la gana. Cuando los superhéroes ya no sean una creencia, sino mercancías exquisitas manipuladas por el capital. Cuando el poder sobrehumano ya no protege a los débiles, sino que solo satisface la vanidad y los deseos sin fin. Cuando los trajes ajustados no ocultan la justicia, sino la verdad del libertinaje, las drogas y la violencia sangrienta. Los chicos, los superhéroes, ¿realmente representan la justicia? De repente la pantalla se volvió negra y el Joker volvió a hablar. Mi condición es simple. Allí deberás demostrar a tu manera que tu rectitud es efectiva, que realmente puedes salvar ese mundo. Y yo, te dejaré verlo con tus propios ojos, en un mundo que está podrido hasta la médula. Qué pálida y ridícula es tu persistencia. Incluso, es en sí mismo una crueldad mayor. Sí, después de nuestro regreso, aún puedes adherirte a tu principio de no matar y seguir creyendo que tu camino como caballero oscuro es la única luz. Bueno, quizás considere dejar ir a estos pobres desgraciados de Gotham. Abrió los brazos, la escena infernal en la pantalla detrás de él y las caras sonrientes brillantes en la cripta formaban el reflejo más inquietante. Capítulo 140 Nuevo estudio. Cuando la cortina del cielo se iluminó nuevamente, la luz familiar atravesó el polvo y el humo de las ruinas, atrayendo la atención de todos.
Sin embargo, los supervivientes simplemente levantaron los párpados aturdidos o lo miraron inconscientemente en medio de su ajetreado trabajo. Hambre, dolor, preocupación por la próxima comida, miedo a ataques de monstruos alienígenas que podrían atacar en cualquier momento, estos dolores viscerales eran mucho más reales y urgentes que las extrañas imágenes de otro mundo en la pantalla. La mayoría de las personas simplemente emitieron un gruñido sin sentido, o ni siquiera se molestaron en reaccionar y continuaron su lucha de vida o muerte con la cruel realidad. Bajo el apocalipsis, perdieron la calificación de ocio de ser espectadores. Un puesto médico improvisado en un campo de refugiados. Flash se movía a gran velocidad entre camas abarrotadas, entablillando una pierna rota a una persona herida, y al segundo siguiente aparecía frente a un estante de medicamentos, recuperando con precisión un tubo de precioso medicamento antiinfeccioso. Cuando el motor del tren se transformó en un rayo azul y salpicó a la inocente niña en una niebla sangrienta sobre la cortina del cielo, los movimientos de Barbie se congelaron de repente. Sus dedos, que sujetaban la medicina, se pusieron blancos en los nudillos por la fuerza extrema, y se mordió con fuerza el labio inferior, casi haciéndose sangre. Sin embargo, justo cuando la furia surgió en su pecho, casi obligándolo a apresurarse a hacer algo sin importar las consecuencias. Una niña pequeña en la cama de al lado, ardiendo con fiebre alta, dejó escapar un gemido inconsciente, extendiendo una débil manita como si tratara de agarrar algo. Barry volvió a la realidad. Miró el tubo de medicina que tenía en la mano y que podría salvar una vida, luego miró los innumerables pares de ojos en la estación médica, llenos de dolor y expectativa. Al final, simplemente dejó escapar un suspiro extremadamente pesado entre los dientes apretados, como si hubiera tragado a la fuerza toda su ira y su desgana. Negó con la cabeza, obligándose a apartar la mirada, y una vez más se transformó en una imagen residual roja, corriendo al lado de la siguiente persona herida que necesitaba ayuda. La pesada carga de la realidad sobrepasó su creciente sentido de justicia. Por encima de Metrópolis, Superman acababa de derretir con precisión el motor de una pequeña cañonera Apocalypse con su visión de calor, salvando un precario edificio residencial que se encontraba debajo. Flotó en el aire, con su capa roja ondeando en el viento cargado de cenizas. En la cortina del cielo, el rostro distorsionado de Homelander y su rugido demente de "puedo hacer lo que quiera" llegaron claramente a sus oídos. Una náusea y una furia indescriptibles brotaron instantáneamente en su corazón, y una tormenta pareció formarse en sus profundos ojos azules. Pero casi al mismo tiempo, su superaudición fue ahogada por miles de voces, una entrada de refugio a 200 kilómetros al este fue descubierta por monstruos alienígenas, enviando gritos desesperados de ayuda, los defensores de la costa occidental se quedaron sin municiones, y el comandante estaba pidiendo refuerzos con voz ronca, en las ruinas bajo sus pies, el débil llanto de un niño enterrado, estos sonidos eran como martillos, golpeando su conciencia. Miró el rostro arrogante de Homelander en la cortina del cielo, su pecho se agitó violentamente una vez y finalmente respiró profundamente. Al segundo siguiente, ya no se demoró. Su figura destelló, transformándose en un meteorito rojo borroso, y aceleró hacia la dirección donde los gritos de ayuda estaban más concentrados. Un cierto frente de resistencia costera. Aquaman acababa de comandar una ola para barrer a un escuadrón de monstruos alienígenas que intentaban aterrizar en las profundidades del mar. Se quedó de pie en el arrecife, respirando con dificultad, el tridente de Neptuno todavía goteaba agua de mar y baba monstruosa. Lo que apareció en la cortina del cielo fue la nauseabunda escena de Deep participando en actos sacrílegos con una pecera. La frente de Arthur se llenó instantáneamente de venas, su mano derecha que agarraba el tridente se apretó violentamente y el robusto artefacto divino dejó escapar un gemido bajo su inmensa fuerza, como si fuera a ser aplastado en el siguiente segundo. Una rabia extrema hizo que su piel bronceada se tornara roja. La gloria de la Atlántida, la dignidad del océano, parecían profanadas por esta escena. Incluso podía sentir claramente las miradas de los soldados humanos que lo rodeaban, que estaban despejando el campo de batalla, llenas de asombro, dudas e incluso una pizca de lástima. Giró bruscamente la cabeza, sus gruesos músculos del brazo se abultaron, reprimiendo con fuerza el impulso de rugir que estaba casi en la punta de su lengua, convirtiéndolo en un poder aún más violento, atacando salvajemente a los verdaderos invasores alienígenas. Grieta interdimensional, Salón de las Sombras. La atmósfera en el Salón de las Sombras era actualmente sutil. El flujo de datos originalmente magnífico parecía haberse atenuado un poco, e incluso el trono, compuesto de energía pura, parecía algo apagado. Y sentada en el trono ya no estaba la noble y distante Dama Muerte.
En cambio, se trataba de una loli de cabello plateado, que parecía tener unos 12 o 13 años, y que llevaba un vestido gótico lolita negro de tamaño reducido. En su rostro pálido y pequeño, sus ojos carmesí, originalmente profundos y estrellados, ahora estaban muy abiertos, con un dejo de desconcierto no despertado y una furia que aumentaba gradualmente. Ella sacudió su cabecita algo mareada, sintiendo la debilidad provocada por la extracción masiva de su poder primordial, y finalmente reaccionó por completo. Lister. Una voz de Loli, teñida de una fiereza infantil, explotó en el salón. Lady Muerte empezó a forcejear salvajemente en el trono dorado, sus piececitos descalzos se movían sin cesar, y señaló enojada a Lister, que estaba bebiendo tranquilamente vino de estrellas frente a ella. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Su pequeño pecho se agitaba de ira, y estaba prácticamente volviéndose loca. Mostraste debilidad deliberadamente solo para engañarme y hacerme bajar la guardia, y luego robaste mi poder para activar tu maldita era de los actores. Estabas conspirando contra mí desde el principio. Lister dejó su copa de vino con una mirada de extrema inocencia, incluso un dejo de agravio, en su rostro. Extendió las manos y su tono estaba lleno de sinceridad. ¡Ay, mi incomparablemente noble señora Muerte! Me estás haciendo un gran daño. Parpadeó, pero las comisuras de su boca se curvaron ligeramente hacia arriba, formando un arco travieso. ¿Cómo podría un humilde señor de la dimensión como yo atreverse a engañarte? Si movieras un dedo, mi pequeño salón de las sombras se desintegraría y se convertiría en polvo cósmico, ¿no? No me atrevería. Se puso de pie y caminó lentamente frente a la de Loli, inclinándose para encontrarse con sus ardientes ojos rojos, su sonrisa se hizo aún más brillante. Verás, activar un sistema de actor tan masivo, que abarca un planeta entero y procesa los valores emocionales y las solicitudes de intercambio de miles de millones de personas en tiempo real, el consumo de energía es astronómico. Suspiró, fingiendo angustia. Simplemente, no tuve otra opción. Da la casualidad de que invertiste una parte de tu poder aquí, así que, tomé prestado un poco temporalmente. ¿Cómo se puede llamar a esto robar? Esto se llama, asignación óptima de recursos. Es por nuestra gran causa común. Estás diciendo tonterías. La Loli de la Muerte temblaba de rabia, su pequeño rostro enrojecido. Claramente lo hiciste a propósito. Convertirme en esto también era parte de tu plan, ¿no? Para que te sea más fácil controlarme, ¿verdad? ¿Control? ¡Ay, qué tremendo malentendido! Lister se enderezó, agarrándose el pecho con gesto dramático, como si estuviera muy herido. Eres la muerte misma, blandiendo el olvido definitivo. Aunque tuviera 10 veces más agallas, no me atrevería a controlarte. Esta forma, quizás sea un cambio adaptativo causado por un gasto excesivo de energía. ¿No te parece que queda muy bonito así? ¿Qué, accesible? Extendió la mano, aparentemente queriendo alborotar el hermoso cabello plateado de la de Loli, pero ella lo abofeteó bruscamente. Acércate, mi pie. La Loli de la Muerte apretó los dientes y rugió con su voz infantil. Lo primero que haré cuando recupere mi poder será desmantelar este miserable lugar tuyo. Entonces sacaré tu alma y dejaré que sea arrastrada por la tormenta de la muerte durante 10.000 años. Oh, tengo mucho miedo. Lister fingió un escalofrío, pero la sonrisa en su rostro permaneció intacta. Al mirar la carita redonda de la muerte, regordeta por la ira, sintió muchas ganas de pellizcarla. Pero considerando la insana represalia que tomó la anciana después, finalmente abandonó ese pensamiento suicida. Lister se recostó perezosamente en el trono de luz estelar, aumentando repentinamente el poder del trono dorado. Sus dedos recorrieron el flujo de datos que fluía ante él, y su mirada se centró en la curva de energía emocional que representaba la tierra de DC. TSK. Lister frunció el ceño profundamente y su rostro se llenó de disgusto. ¿Ese viejo me está apuntando? Acabo de conseguir una comida caliente y estaba a punto de disfrutar de la alegría de la cosecha. Pero él, sin decir palabra, fue y creó una especie de prueba definitiva. Simplemente arrojó a mi audiencia a una pila de extraterrestres para jugar al Battle Royale. Estos puerros ni siquiera han crecido, y ya han sido quemados por las llamas de la guerra. Cuanto más hablaba, más se enojaba, golpeando inconscientemente con los dedos el reposabrazos del trono. Ya he arruinado la muerte de su familia hasta este punto. Su mirada se dirigió a la Loli de cabello plateado desplomada en el trono junto a él, con los ojos desenfocados y un brillo sospechoso en la comisura de su boca. ¿De verdad puede actuar como si no lo hubiera visto? El autocontrol de ese viejo es demasiado bueno, ¿no?
Chasqueó los labios con un dejo de arrepentimiento, como si saboreara algo. Suspiró, si todos los inversores fueran tan comprensivos como Lady Muerte y aportaran directamente su capital para cooperar, cuanto más fácil sería mi trabajo como productor. Dejando a un lado las quejas, la mirada de Lister ya no se limitaba a los campos en decadencia de la tierra de DC. Su mirada se dirigió a otro punto brillante y colorido en el vacío. Los puerros de Washington DC, provocados por ese viejo, parecen estar prácticamente cosechados. El crecimiento está estancado, se acarició la barbilla, con un agudo brillo capitalista en los ojos. Es hora de abrir un nuevo set. Inmediatamente, su mirada malintencionada se posó en la de Adloli que estaba a su lado, que acababa de recuperar algo de conciencia y estaba tratando de subir del trono. Las comisuras de la boca de Lister se curvaron incontrolablemente hacia arriba, revelando una sonrisa extremadamente alegre. No hay elección, Lister tenía una expresión preocupada, pero su tono estaba lleno de alegría. Tendré que hacerte sufrir un poco más, mi querida señora Muerte. Se puso de pie, se ajustó elegantemente la corbata y se inclinó ligeramente ante la de Adloli, realizando una exagerada reverencia de caballero. Después de todo, eres mi inversionista más importante y generoso. Dijo, enfatizando deliberadamente la pronunciación de estas tres palabras, con un fuerte tono de burla. Para cosas buenas como abrir nuevos sets que pueden traer grandes beneficios. ¿Cómo podría olvidarte? Claro que debo traerte para participar en el gran evento. A su lado, la Loli de la Muerte, que acababa de recuperarse del mareo por la extracción excesiva de energía y se frotaba las sienes solares, instantáneamente se estremeció violentamente. Una premonición ominosa hizo que se le erizaran todos los pelos del cuerpo. Miró hacia arriba con horror, encontrándose con la mirada benévola de Lister. Oye. Tú, sinvergüenza. ¿En qué cosas malas estás pensando otra vez? Señaló a Lister con su pequeña mano, con un temblor imperceptible en la voz, intentando despertar su último resquicio de conciencia. No puede ser, Basa. Su premonición se hizo realidad. ¡No! La Loli de la Muerte dejó escapar un grito desesperado, intentando hacer una última defensa. Llámete. Pero Lister ignoró sus protestas. La sonrisa en su rostro se hizo aún más brillante y levantó elegantemente su mano y chasqueó los dedos vigorosamente. Quebrar. Al segundo siguiente, el enorme trono dorado vibró de repente. Las innumerables runas antiguas inscritas en su superficie brillaron salvajemente con un brillo sin precedentes, y toda la energía en todo el salón de las sombras convergió frenéticamente hacia el trono, emitiendo un zumbido bajo de pleno poder. Zumbido. Una violenta fluctuación de energía se extendió como un impacto tangible. La Loli de la Muerte, que acababa de recuperar un poco de fuerza, ni siquiera pudo emitir una segunda protesta. Ella era como un pescado seco y salado, sus ojos instantáneamente se convirtieron en círculos en espiral y su pequeño cuerpo se desplomó completamente sobre el enorme trono dorado, incapaz de moverse nuevamente. Lister miró con satisfacción la fuente de energía lista y agitó la mano sin esfuerzo. Protocolo de transmisión dimensional iniciado. Universo objetivo bloqueado. Tierra, 19, 99, 99, línea de tiempo principal del universo cinematográfico de Marvel. Anulación forzada de señal en curso. Fuente de energía confirmada. Origen de la muerte, préstamo continuo, estable y eficiente en curso. Capítulo 141 Semillas del caos. Casi al mismo tiempo exacto, en Marvel Earths. Tony Stark estaba en su laboratorio del último piso de la Torre Stark, calibrando su nueva armadura, cuando de repente sonó la alarma de Jarvis. Señor, se están detectando fluctuaciones espaciales anormales. Una fuente de señal de energía desconocida está tomando el control de todos los dispositivos de visualización, tanto en red como fuera de ella, a nivel mundial. Los métodos de bloqueo físico son ineficaces. Activen la vigilancia, activen todos los módulos de análisis. Tony ni siquiera levantó la vista. Su tono aún denotaba molestia por haber sido interrumpido. Pero cuando la proyección holográfica y todas las pantallas de respaldo, incluso la interfaz incorporada de su armadura Mark, fueron tomadas por la misma imagen, la herramienta de precisión en su mano cayó al suelo de metal con un nítido eco. Jarvis, dame las lecturas de energía. No identificable, señor. El nivel de energía supera todos los récords conocidos, incluyendo el Tesseracto y las gemas del infinito descritas por el señor Thor. Está en todas partes. El Carrier de Shield, centro de comando. La pantalla principal fue instantáneamente cubierta por la imagen del cielo, todos los paneles de control se volvieron locos simultáneamente y los agentes estaban alborotados. ¿Quién puede decirme qué diablos es esto?
El único ojo de Nick Fury casi escupió fuego, rugió en el comunicador, sus nudillos se volvieron blancos por agarrar la barandilla. Calles de Nueva York, Times Square. Vallas comerciales gigantes, pantallas en las estaciones, teléfonos celulares y tabletas en manos de los peatones, todas las imágenes desaparecieron instantáneamente, reemplazadas por esa extraña y grandiosa imagen del cielo. La multitud se calmó al instante, y luego estalló en un clamor y pánico aún mayores. La gente señalaba al cielo, con rostros llenos de confusión y miedo, y con una pizca de curiosidad ante el espectáculo desconocido. ¡Oh Dios mío! ¿Han vuelto los extraterrestres? Mi teléfono. Apagarlo y encenderlo no funciona. Parker, que acababa de ponerse su traje casero después de la escuela, se balanceaba ágilmente entre los edificios cuando vislumbró la gigantesca cortina de luz en el cielo lejano y la anomalía de todos los dispositivos electrónicos a su alrededor. Tropezó y casi se cae de la pared. ¡Wow! ¿Esto es algún nuevo anuncio holográfico? ¿Es demasiado exagerado, no? Sus ojos bajo la máscara estaban muy abiertos. En la pantalla del cielo, Hughie arrastró sus pesados pasos, vagando sin rumbo. Acababa de volver a ver a Robin en su sueño, su novia que había sido aplastada por un tren, dejando solo marcas rojas ensangrentadas en la pared. Cuando despertó, su almohada estaba nuevamente empapada de lágrimas. La ira, la impotencia y un odio profundo hacia la glamurosa palabra superhéroe le carcomían el corazón como una serpiente venenosa. Finalmente se desplomó en el suelo, apoyándose impotente contra la fría pared de ladrillos, su cuerpo temblando ligeramente por los sollozos silenciosos. En ese momento se escuchó un sonido que no encajaba con el entorno. ¡Guau, guau, guau! De repente, un extraño y a la vez curiosamente rítmico silbido resonó en el silencioso callejón. Hughie de repente levantó la cabeza y, a través de su visión borrosa por las lágrimas, apareció una figura extraña. El Joker estaba a unos pasos de distancia, apoyado contra un gran contenedor de basura en una postura relajada, casi perezosa. Estaba mirando hacia abajo, jugando atentamente con un muñeco de sorpresa. Clic, clic, clic. El sonido del bobinado era excepcionalmente claro en el silencio. De repente, la tapa se abrió con un bang y un muñeco de payaso de formas cómicas apareció, acompañado de una música alegre y desafinada, y comenzó a girar y balancearse salvajemente. Jeje, jaja, jeje, el Joker observó al muñeco, dejando escapar una risa baja y alegre, como si fuera la cosa más interesante del mundo. Hughie quedó atónito ante esta escena extremadamente inoportuna. La música se detuvo de repente y la muñeca también se quedó congelada, atrapada en su lugar. Los movimientos del Joker también se congelaron. Giró la cabeza muy lentamente y esos ojos, que contenían un caos sin fin, finalmente se centraron en Hughie. Esa mirada no era como mirar a una persona. Era más bien como escudriñar un objeto, un juguete interesante. Dejó escapar un suspiro como si se diera cuenta de algo, la curva de su sonrisa se exageró aún más, casi llegando a sus orejas. Lo huelo, jeje, lo huelo. De repente, olió algo, con una expresión de intoxicación en su rostro. Es el aroma del desamor. Es la fragancia de la desesperación. Es el odio. Tiró la caja sorpresa a un lado y trotó hacia Hughie, agachándose frente a él. Te quitaron la galleta, ¿verdad? Pobrecita. La voz del guasón se apagó, convirtiéndose en un susurro malicioso e íntimo. Ese bastardo en spandex, te aplastó la galleta. Jeje, ni siquiera dijo que lo sentía. Así como así, bang. Esparcidos por todas partes. Sus palabras eran como una daga con púas que se retorcía repetidamente en la herida de Hughie. ¿Cómo lo sabes? La respiración de Hughie se hizo pesada, sus puños se apretaron fuertemente, sus uñas casi se clavó en su carne. Jejeje, porque el dolor y el odio son los lenguajes más universales del universo. El Joker soltó una serie de risas bajas, extendiendo el dedo para tocar suavemente el pecho de Hughie. Está gritando en tu corazón, tan fuerte que ni siquiera puedo pensar con claridad. Dime, chico, si te doy una oportunidad. Una oportunidad de vengarse de ese supuesto héroe, de la empresa que lo presentó como una estrella. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Todo. Exclamó Hughie, con el fuego de la ira contenida ardiendo en sus ojos. ¿Todo? ¡Qué dulce! ¡Qué respuesta tan pura! El Joker inhaló profundamente con expresión de embriaguez, como si saboreara una cosecha excepcional. Extendió la palma de la mano, y dentro de ella había suspendido un fragmento negro irregular, cuyos bordes brillaban con un brillo siniestro. Con solo mirarlo, se sentía un escalofrío. Tómalo, pobrecito. El Joker le ofreció el fragmento a Hughie con una voz tentadora. Esta es una pequeña oportunidad.
Una llave que te permitirá recuperarlo todo. Ugie miró el fragmento, una voz dentro de él le advertía del peligro, pero el deseo de venganza lo superaba todo. ¿Qué es esto? Una regla sencilla. Un trato justo. La sonrisa del Joker se extendió hasta su límite, revelando unos dientes blancos como la nieve. Matar es poder. Por cada vida que tomes, te recompensará con el alimento correspondiente. Esa escoria que se interpone en tu camino, esos secuaces de la compañía Vogue, esos superhumanos que creen que están por encima de todo. Mátalos y te volverás más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para arrancarle personalmente ese arrogante corazón de Atrain del pecho. La mano de Ugie tembló. Miró el fragmento como si presenciara la trágica muerte de Robin, la llama venenosa del odio finalmente consumió su razón. De repente, extendió la mano y arrebató el fragmento negro. El fragmento estaba helado al tacto, pero en el momento que entró en contacto con su piel, pareció cobrar vida, transformándose en una corriente helada que perforó directamente su palma. ¿Sí? Eso es. El Joker aplaudió emocionado, con los ojos brillantes de satisfacción. Ve, mi querido pequeño monstruo. Ve y comienza tu cacería. Que este mundo vea qué clase de emocionante actuación es capaz de realizar una persona común y corriente llevada al límite. Ugie se levantó, apoyándose en la pared, sintiendo que su cuerpo se sentía un poco más ligero. La sensación de impotencia que había sentido durante tanto tiempo dio paso a una fuerza fría. Miró de reojo al Joker, quien le hizo una reverencia exagerada, luego se rió y su sombra se fundió con la oscuridad más profunda, desapareciendo. Apretó los puños y el último rastro de vacilación en sus ojos fue reemplazado por la determinación de vengarse. Dio un paso, caminando hacia la luz en la entrada del callejón, pero su sombra dejaba tras de sí una oscuridad más pesada que el montón de basura que había detrás de él. Capítulo 142. El peso de un héroe. Ugie salió tambaleándose del callejón y se fusionó con la multitud indiferente en las calles de Nueva York. La ciudad todavía estaba ruidosa, las luces de neón destrellaban, pero todo parecía estar detrás de una capa de vidrio esmerilado, volviéndose borroso y distante. El poder frío dentro de él fluyó lentamente por sus venas, trayendo una sensación de plenitud desconocida. Apretó los puños inconscientemente, sus nudillos produjeron un ligero crujido, la sensación de poder era más clara que nunca. Necesitaba probarlo, necesitaba un sacrificio. Sus pasos se dirigieron involuntariamente hacia los rincones más oscuros de la ciudad, caldo de cultivo para el pecado. El aire estaba impregnado del dulce olor a marihuana y del penetrante olor a orina, y varias figuras demacradas con ojos esquivos se balanceaban en las sombras. En ese momento, un brusco empujón y una serie de maldiciones llamaron su atención. ¿No tienes dinero? Pues vete. ¿Crees que regalo mis bienes gratis? Un hombre corpulento con un horrible tatuaje en el cuello empujaba bruscamente a un joven que estaba acurrucado en un rincón. El joven parecía aún más desposeído que Ugie, su rostro estaba pálido y suplicaba desesperadamente. Solo un día más, solo un día. Seguro que conseguiré el dinero. Que te den. El hombre tatuado le dio una patada en el estómago al joven, quien inmediatamente se encogió de dolor, como un camarón cocido. Dijiste eso también la última vez. Parece que necesito darte una lección o no conocerás las reglas. El hombre tatuado se burló, sacando un garrote corto de su espalda baja, pesándolo 2 veces en su mano y estrellándolo directamente contra la cabeza del joven. Las otras figuras fantasmales que rondaban alrededor lo ignoraron, algunas incluso mostraron expresiones entumecidas como si estuvieran viendo un espectáculo. Si fuera el viejo Ugie, estaría enojado, tendría miedo, tal vez llamaría a la policía en secreto, pero nunca se atrevería a intervenir. Pero ahora, un impulso frío, como un instinto, surgió desde el fondo del corazón de Ugie, reemplazando toda vacilación y miedo. Detener. La voz de Ugie no era fuerte, ni siquiera un poco ronca, pero tenía una cualidad fría que ni siquiera él mismo había notado. Los movimientos del hombre tatuado se congelaron. Giró la cabeza, escrutando a Ugie con sus ojos nublados y una mueca de desdén en el rostro. ¿Ja? ¿De dónde salió este chico guapo? ¿Intentando hacerse el héroe salvando a la damisela? Piérdete. O me encargaré de ti también. Ugie no se movió. Se quedó allí parado, mirando al hombre tatuado como si estuviera mirando a un muerto. El hombre tatuado sintió un escalofrío ante aquella mirada, pero inmediatamente se llenó de rabia. Se rindió ante el joven en el suelo y caminó hacia Ugie con el garrote corto. Maldita sea, te lo estás buscando. El palo corto silbó en el aire y se estrelló ferozmente contra el hombro de Ugie. Justo cuando el palo corto estaba a punto de golpearlo, Ugie se movió.
Sus movimientos no eran rápidos, pero eran terriblemente precisos. Se giró hacia un lado y levantó la mano, sus 5 dedos como tenazas de hierro, agarrando con precisión la muñeca del brazo oscilante del hombre tatuado. Grieta. Un crujido escalofriante resonó en el silencioso callejón. La mueca del hombre tatuado se congeló instantáneamente en su rostro, transformándose en dolor extremo e incredulidad. Sintió como si su muñeca no hubiera sido agarrada, sino aplastada por una prensa hidráulica. Soltó un chillido como el de un cerdo y el garrote corto cayó al suelo. Ugie miró el rostro del otro, contorsionado por el dolor, sin piedad, sin miedo, solo una fría calma. Monstruo. El hombre tatuado miró con horror los ojos inmóviles de Ugie, luchando por retroceder. Pero Ugie no le dio ninguna oportunidad. Levantó la otra mano y le dio un puñetazo en el pecho al hombre tatuado. Sus movimientos seguían siendo simples y directos, pero contenían un poder aterrador mucho más allá del de una persona común. Estallido. Con un ruido sordo, el grito del hombre tatuado se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo salió volando hacia atrás como un saco roto, golpeándose con fuerza contra la pared que tenía detrás y perdiendo el aliento al instante. El callejón estaba en completo silencio. Los espectadores, que hasta entonces estaban entumecidos, ahora miraban a Ugie con ojos como si fuera un demonio, luego gritaron y se dispersaron. Incluso el joven que había sido golpeado se alejó corriendo, sin siquiera decir gracias. Ugie se quedó quieto, mirando su puño, que tenía un poco de la sangre del otro. Sintió un calor leve pero claro fluir desde su palma hacia todo su cuerpo, y ese poder frío pareció crecer ligeramente. Él mató a alguien. Pero lo que surgió en su corazón no fue culpa, sino una retorcida sensación de satisfacción. Fue como una lluvia largamente esperada después de una sequía. Su mirada recorrió el contenedor de basura cercano y se posó en un tubo de hierro oxidado. Se acercó, recogió el tubo de hierro y lo sopesó en la mano. El frío tacto metálico le dio una sensación de seguridad. Arrastró el tubo de hierro, produciendo un chirrido al raspar contra el suelo, resonando en el callejón completamente silencioso como el preludio de una sentencia de muerte. Ugie, un hombre común que alguna vez ni siquiera podía pelear, ahora arrastraba un arma hacia la oscuridad más profunda. Su expresión era entumecida y resuelta, y las llamas de la venganza ardían en sus ojos. La caza había comenzado. La sombra de la cabeza del tren, como el cebo más dulce, brillaba constantemente en su mente. Necesitaba más nutrientes, necesitaba crecer más fuerte y más rápido. Mientras tanto, en el tejado de una fábrica abandonada a unas cuadras de distancia, Batman permanecía como una estatua de piedra en las sombras. Aprendiendo de la dolorosa lección de la última vez, esta vez estaba completamente preparado. Sus gafas multifuncionales capturaron el flujo de información de todos los rincones de la ciudad, al tiempo que monitoreaban las fluctuaciones anormales de energía que se propagaron con su llegada. De repente, un pico de energía especial fue marcado en las gafas, su ubicación precisamente en la notoria zona infestada de pandillas de Brooklyn. El Joker ya empezó a moverse. La voz de Batman era baja, pero tenía un matiz de determinación. Hackeó las cámaras de vigilancia pública cercanas, y solo vio un breve momento de la parada de Ugie antes de entrar al bar, y los intensos sonidos de la pelea dentro del bar después. Vio el rostro joven de Ugie Campbell, consumido por el dolor y la oscuridad. Hay que detenerlo. Antes de que caiga completamente en la oscuridad. La figura de Batman desapareció de la azotea, como si se fundiera con la noche. Originalmente tenía la intención de ir directamente a evitar la tragedia, pero al pasar por un viejo puente peatonal, encontró a una niña sentada en el exterior de la barandilla oxidada. Batman emergió de las sombras y habló con una advertencia. El agua de abajo está muy fría y más sucia de lo que imaginas. Una voz profunda y ronca rompió de repente el silencio en el puente, interrumpiendo los pensamientos hundidos de Starlix. Ella se sobresaltó, su cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante por la inercia, pero estaba firmemente atada por una cuerda disparada rápidamente. Starlix miró hacia atrás con horror, y lo que vio ante sus ojos fue un superhéroe que nunca había visto antes. ¿Quién eres? La voz de Starlix transmitía un pánico manifiesto, y lágrimas de cristal aún colgaban de su pálido rostro. No te acerques más. Batman se detuvo en el lugar, como una roca. No respondió a las palabras de Starlix, solo repitió. Bájate de la barandilla. ¿Por qué debería escucharte? La voz de Starlix era llorosa y obstinada. ¿Eres uno de ellos también? Otro héroe que viene a decirme qué hacer y cómo sonreír. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo. No lo soy. La respuesta de Batman fue corta y firme, ya había reconocido a Starlix, abandonando su violento comportamiento original.
Entonces, ¿qué eres? Insistió Starlight, con la mirada fija en la silueta negra, intentando encontrar en ella una hipocresía familiar. Si eres un héroe, ¿por qué nunca te he visto en las noticias? ¿En los vídeos promocionales de Vogue? ¿Quién eres exactamente? El viento de la noche soplaba y su capa ondeaba ligeramente. Batman se quedó allí, como fundido con la noche. Miró a la chica frente a él, la luz en sus ojos. De repente, tuvo una nueva idea: un héroe nunca es un título, ni un uniforme. Dijo lentamente, cada palabra tan dura como el acero templado. No necesita focos. Y tampoco necesita titulares. Su mirada pareció penetrar el alma de Starlight. Es elegir golpear en las sombras donde nadie aplaude. Es mantener el corazón sincero en los rincones donde se reproduce el pecado. Su valor no reside en cuánta gente lo adore. Hizo una breve pausa. Su voz ronca tenía un peso increíble. Pero, puedes decirte a ti mismo: hice lo correcto, cuando todos los demás prefieren permanecer en silencio. Starlight quedó atónita. Estas palabras eran completamente diferentes a lo que le habían enseñado desde la infancia y a todo lo que había experimentado en Vogue. Sin embalaje, sin marketing, solo una pureza brutal. Ella miró a ese extraño hombre negro. Él permanecía allí, como la acusación más silenciosa y la respuesta más firme a ese mundo superficial. Pero ellos, Vogue. Quiso replicar, expresar su desilusión, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Entonces, ¿te rendiste? La voz de Batman no contenía juicio ni burla, solo una calma casi fría. ¿Ser un héroe? Esta frase fue como una llave que de repente abrió las compuertas emocionales que Starlight había sellado con tanto esfuerzo, con decepción y enojo. La verdad despiadada de Trainead, la coerción nauseabunda de Deadep, el consuelo hipócrita de la señora Madeline, la sofocante fachada de perfección de Homelander, todo esto irrumpió en su mente como una marea. La frustración, el asco y el desconcierto tras ver sus ideales destrozados hicieron que su voz se elevara de repente, con un temblor excitado. Rendirse. ¿Qué sabes tú? ¿Qué crees que es héroe? ¿Es posar con ropa brillante delante de la cámara? ¿Es leer esas líneas falsas de un teleprompter? ¿O es que estamos haciendo la vista gorda ante los tratos sucios que suceden en el vestuario? Señaló hacia la lejana torre Vogue, su dedo temblaba ligeramente por la emoción. Eso es mentira. De principio a fin. No les importa ayudar a los demás, solo la imagen y el beneficio. Lo que yo creía, no existe en absoluto. Bajó la voz, cargada de profundo cansancio y burla. Así que sí, me rendí. Esa Starlight está muerta. Después de que terminó de hablar, su pecho subió y bajó ligeramente, y la luz eléctrica en las yemas de sus dedos se extinguió gradualmente, como si su último pedacito de espíritu también se hubiera disipado. Ella esperaba la refutación de este extraño hombre, o otro sermón de un mayor. Pero Batman simplemente la miró en silencio. El viento de la noche soplaba a través del puente, trayendo el ruido de la ciudad lejana y el olor a pescado del río. Algunos trozos de papel usado fueron atrapados por el viento, girando entre ellos. Después de un largo rato, Batman volvió a hablar, su voz aún firme, pero golpeando el corazón de Starlight como un pesado martillo. Un héroe no es un puesto otorgado por una corporación. Ni es una burbuja promocionada por los medios. Dio un paso adelante, pero Starlight sintió una presión invisible. Su figura parecía aún más alta en la noche, como si condensara el peso de incontables noches oscuras. Es cuando todos te dan la espalda, que eliges enfrentarlo. Es ese destello de luz que aún conservas en tu corazón cuando la oscuridad lo cubre todo. Es después de haber visto toda la fealdad e indecencia del mundo, la voz de Batman tenía aquí un temblor casi imperceptible, una resonancia que solo podía entenderse después de experimentar la verdadera desesperación, la determinación de seguir eligiendo luchar por ello. Se detuvo y su mirada cayó sobre el rostro de Starlight como si fuera tangible. Annie January, dime, su voz era profunda y poderosa, como si cuestionara su alma. ¿Qué destruyó tu creencia? ¿Fue el pecado mismo o criminales disfrazados de héroes? ¿Estás enojado, estás decepcionado, porque este mundo no necesita héroes, o porque necesita verdaderos héroes? Starlight quedó atónita. Abrió la boca, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido. Las cínicas réplicas que había preparado hacía tiempo palidecieron e impotentes ante la mirada tranquila de esta figura negra. Recordó que cuando era niña quería ser una heroína, no solo por los reflectores ni por contratos de patrocinio. Ella simplemente quería usar su luz para iluminar a otros, para ayudar a quienes necesitaban ayuda. Ese deseo inicial puro había sido realmente completamente sofocado por la hipocresía de Vogue. Ella miró a Batman, su postura, tan diferente de todos los héroes de este mundo,
profunda y firme como la noche. Batman no dijo nada más. Se giró, su capa negra ondeando en el viento nocturno, como las alas de un murciélago. Gotham necesita su caballero oscuro, dijo, de espaldas a ella, su voz llevada por el viento, con una certeza innegable. Y este mundo necesita una verdadera luz de estrella. La elección está en tus manos. Si aún quieres volver a ser un héroe. Entonces por favor di mi nombre. Batman. Mientras sus palabras caían, su figura ya se había fundido con la sombra del pilar del puente, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera aparecido. Starling permaneció sola en el puente, inmóvil durante mucho tiempo. El viento de la noche le alborotaba el pelo y las luces de la lejana torre Boug seguían deslumbrando, pero lo que veía en sus ojos ya no parecía ser ese falso brillo sofocante. Ella levantó lentamente la mano, mirando la invitación de color negro intenso que apareció en su palma, y la luz de las estrellas volvió a parpadear en sus ojos. Capítulo 143. La elección del poder. El agua fría comenzó a golpear las calles de Nueva York, lavando las manchas de sangre aún húmedas afuera de un bar de Brooklyn, pero incapaz de dispersar la persistente y vacía sensación de muerte. Batman, como una sombra negra, estaba de pie en las sombras de la escalera de incendios del edificio opuesto al bar, sus gafas multifuncionales perforando la cortina de lluvia, escaneando el área que acababa de ser despejada violentamente. Su rastreo no duró mucho. Pronto, en un callejón sin salida cerrado por obras, encontró su objetivo. Hughie estaba en cuclillas junto al cadáver de un hombre vestido con un uniforme de logística de Boug's. Sus movimientos ya no eran de la torpeza inicial sino de una destreza inquietante. Su mano presionó el pecho del cadáver y una niebla negra, como si fuera un ser vivo, lo perforó desde su palma. Hughie cerró los ojos, su rostro carecía de cualquier expresión, como si simplemente estuviera completando una tarea necesaria. Basta, Hughie. Una voz baja sonó bajo la lluvia, pero tenía una autoridad innegable. Hughie abrió de repente los ojos, saltando como una bestia asustada y girándose para encarar la fuente de la voz. Cuando vio la figura de pie en la noche lluviosa, aparentemente tallada en la oscuridad misma, sus pupilas se contrajeron y su rostro se consumió instantáneamente por el terror y la rabia retorcida. ¿Tú, quién eres? La voz de Hughie era ronca, e inconscientemente dio medio paso atrás, su pie chapoteando en un charco, mientras el agua de lluvia se deslizaba continuamente por sus pálidas mejillas. Alguien que pueda ayudarte a deshacerte de esa fuerza maligna. Batman salió de las sombras, el agua de lluvia corriendo por su traje blindado claramente definido, lo que se sumó a su comportamiento severo. Lo que te dio el Joker no es poder, es veneno. Está devorando tu voluntad. ¿Veneno? Hughie sonó como si hubiera escuchado el chiste más grande, soltando una risa seca y estridente. ¡No! Esto es justicia. Es cabeza de tren. Es lo que Boug me debe. Alzó su brazo, ya deforme y grueso, con los ojos ardiendo con un fuego furioso. Mira. Puedo sentirlo. Me estoy haciendo más fuerte. Pronto podré, personalmente. Y entonces, Batman lo interrumpió, su voz aún firme, pero como un picahielos perforando la mente febril de Hughie. ¿Convertirse en otro jefe de tren? ¿Buscas venganza de la manera en que odias y, al final, te conviertes en lo que desprecias? El cuerpo de Hughie tembló violentamente. Las palabras de Batman eran como un espejo, reflejando el miedo que se negaba a enfrentar en lo profundo de su corazón. ¿Qué sabes tú? Ni siquiera sabes lo que he perdido. Rugió, el poder oscuro dentro de su cuerpo fluctuaba violentamente con sus emociones, una niebla negra se elevaba incontrolablemente de su piel. No te interpongas en mi camino. Antes de que terminara de hablar, Hughie se movió. Era tan rápido como un fantasma, corriendo hacia Batman con un viento a pescado, sus garras sombrías apuntando directamente a la garganta de Batman. Batman no lo enfrentó de frente. Su experiencia en combate superó por mucho la imaginación de Hughie, y con solo un ligero movimiento lateral, el golpe certero de Hughie rozó su capa y falló. Al mismo tiempo, el codo de Batman golpeó fuertemente las costillas de Hughie. ¡Uf! Gritó Hughie de dolor, sintiendo como si sus costillas estuvieran a punto de romperse. Dependes demasiado del poder externo. La voz de Batman sonó en su oído, fría y clara. Esto solo te llevará al abismo. Hughie se tambaleó hacia atrás, sobresaltado y enfurecido. Rugió y se lanzó hacia adelante nuevamente, pero Batman aún lo repelió fácilmente. Batman se acercó a él, su alta figura proyectando una pesada sombra. El dolor no debe ser una excusa para la degeneración, la voz de Batman era excepcionalmente clara en medio de la lluvia. La elección aún está en tus manos. Seguirás esclavizado por ello hasta perderte por completo, o lo enfrentarás y lo superarás.
Ugie jadeó violentamente, el dolor en sus costillas se entrelazó con el poder oscuro que surgía dentro de él. Levantó la vista, la lluvia y las lágrimas se mezclaban en su rostro, sus ojos luchaban con los restos de cordura y la creciente locura. En ese mismo momento, un aplauso repentino y alegre, acompañado de una risa familiar y maniática, llegó desde la escalera de incendios sobre el callejón. Aplausos, 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 jajajajaja. Joker estaba sentado elegante y retorcidamente sobre el marco de hierro mojado, con sus piernas colgando casualmente en el aire. La lluvia le pegaba el pelo verde a la frente y la pintura grasa pálida brillaba bajo las luces de la calle, haciendo que su sonrisa de color rojo sangre fuera aún más aterradora. Oh, querido Bruce. Sigues siendo tan conmovedor. La voz del Joker, aguda bajo la lluvia, atravesó la noche. ¡Qué magnífico discurso! Elección. Supéralo. También dicho, que casi me conmueve hasta las lágrimas. Se secó dramáticamente unas lágrimas inexistentes y de repente se inclinó hacia adelante, con su mirada, como la de una serpiente venenosa, fijada en Batman. Pero míralo. El dedo del Joker de repente señaló al desaliñado Ugie, con su voz llena de burla. Mira el dolor y el odio en sus ojos. ¿Crees que tus grandes principios pueden compararse con el poder tangible que le di? ¿Pueden compararse con la maravillosa sensación de aplastar el corazón de un enemigo con sus propias manos? Joker se puso de pie, abriendo los brazos como si abrazara la fría noche lluviosa y la desesperación de toda la ciudad. Siempre estás ahorrando, Bruce. Salvando a esos corderos perdidos. ¿Pero alguna vez les has preguntado si quieren ser salvados por ti? ¿O prefieren tener una caída rápida y satisfactoria, a mi manera? Soltó una serie de risas estridentes, luego su expresión de repente se volvió siniestra y le habló a Batman, palabra por palabra. Y siempre estás distraída, ¿verdad? Siempre sin poder soltar a esas insignificantes hormigas. Entonces, ahora, haz tu elección, Batman. Casi en el instante en que las palabras del Joker cayeron, una serie de sonidos aterradores y estremecedores estallaron a varias cuadras de distancia. El chirrido del metal retorciéndose, el ruido de los neumáticos rozando el suelo y, finalmente, el estruendo colosal de un impacto. Inmediatamente después se escucharon sonidos de cristales rotos, gritos de terror, explosiones, innumerables alarmas aparecieron instantáneamente en las gafas multifuncionales y el monitoreo de señales de vida mostró que un evento de víctimas a gran escala estaba estallando en esa área. De repente, Batman miró al Joker. El Joker estaba haciendo una elegante reverencia, su rostro irradiaba un placer manifiesto. Miren. Al otro lado de la ciudad, ha comenzado una fiesta improvisada y animada. Vamos, Batman. Salva a esas pobres almas. Su mirada recorrió a Ugie en el suelo y luego volvió a Batman, llena de burla y crueldad. En cuanto a nuestro amiguito que está creciendo, y su venganza, no te preocupes. Ja 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 ja. Una risa maníaca resonó en la noche lluviosa, y la figura del Joker se inclinó hacia atrás, desapareciendo como cera derretida entre las sombras sobre la escalera de incendios. En el callejón solo se oía el sonido urgente de la lluvia y, a lo lejos, el rugido continuo y los gritos de desastre. Batman se quedó quieto, rígido solo por un momento. Miró a Ugie, luego miró hacia la dirección del desastre, con los puños apretados y los nudillos blancos por el esfuerzo. Al momento siguiente, giró bruscamente, su capa negra cortó un arco decisivo bajo la lluvia, su pistola de agarre se disparó hacia el cielo nocturno, su figura aceleró como una flecha hacia la fuente del caos. Capítulo 144. El verdadero héroe. La lluvia, como balas heladas, azotaba el rostro de Batman, pero él parecía no darse cuenta. Su cañón de garfio lo transportaba balanceándose rápidamente entre altos edificios, volando hacia el infierno tejido por aquel loco. A pocas cuadras de distancia, la escena era como un apocalipsis. Lo que comenzó como un choque normal de 6 coches, como una fila de dominó, desencadenó una serie de reacciones en cadena inimaginables. Un camión cisterna volcó, su válvula se rompió inexplicablemente y un líquido inflamable brotó, para luego encenderse por una chispa de un cable eléctrico roto, transformándose instantáneamente en un rugiente dragón de fuego que envolvió la mitad de la calle. Un gran cartel publicitario, cuyos pernos de anclaje estaban convenientemente oxidados, se desplomó con una fuerza inmensa, aplastando a un autobús que intentaba esquivarlo.
Más allá, una tubería subterránea de gas tenía una fuga debido al hundimiento accidental del suelo y al paso conveniente de vehículos pesados, y el aliento invisible de la muerte impregnaba silenciosamente el aire. Multitudes en pánico huyeron como pollos sin cabeza, pisoteándose unos a otros, mientras gritos, súplicas, explosiones y el chirrido del metal retorciéndose se entrelazaban en una sinfonía de desesperación. Batman, como un meteorito negro, se estrelló en el centro de este caos. Sus lentes de ojo blanco escanearon rápidamente, evaluando instantáneamente la secuencia de rescate óptima. ¡Bang! Abrió la puerta deformada de un coche destrozado con las manos desnudas, sacando rápidamente a la madre y al niño aterrorizados del interior y empujándolos hacia una zona relativamente segura. Su figura se movía entre las llamas y el humo espeso, usando su garfio y su fuerza sobrehumana para sacar a los pasajeros atrapados bajo los restos de la valla publicitaria, uno por uno. Lanzó un batarang y golpeó con precisión la varilla rota y oscilante, abriendo un camino para la multitud que huía. Corrió hacia el camión cisterna en llamas, sin hacer caso del calor abrasador, usando el pequeño extintor integrado en su armadura para sofocar las llamas temporalmente, mientras daba órdenes a la multitud caótica. Evacúen el sureste. Aléjense de la zona de gas. Cada uno de sus movimientos era preciso y eficiente, forjando con fuerza un camino de orden y vida en este caos nacido de la locura. En ese momento, salvar cada vida que pudiera salvar era su único credo. Justo cuando Batman estaba sacando a un anciano herido de los escombros, una figura, con un silbido, aterrizó pesadamente en medio de la calle, no muy lejos detrás de él. La reina Maeve había llegado. Llevaba su icónico traje y la lluvia había empapado su capa. Vogue la había enviado urgentemente para controlar la situación y mantener su imagen. Pero la visión que tenía frente a ella hizo que la pose heroica estándar que se disponía a adoptar se congelara a mitad de camino. No había focos, ni aficionados animando, solo una escena de desastre infernal. Y esa figura que nunca había visto antes estaba en el centro de ese infierno, llevando a cabo rescates con una eficacia casi despiadada. Sus movimientos carecían de cualquier estilo superfluo. Cada acción tenía el único propósito de salvar más vidas. Esto contrastaba marcadamente con sus propios actos heroicos, que eran en gran medida performativos. Batman entregó al anciano al personal de rescate que llegaba y se dio la vuelta lentamente. La lluvia corría por su musculosa armadura y sus lentes de ojos blancos se encontraron con la mirada escrutadora de Maeve. ¿Quién eres? La voz de Maeve tenía cautela y un dejo de curiosidad imperceptible. Ella podía sentir que esta persona frente a ella estaba lejos de ser común. Exudaba un aura opresiva forjada a través de incontables noches. Esta no es tu ciudad. Batman no respondió a su pregunta, su mirada recorrió el traje impecable de Maeve. Su voz era profunda y ronca, pero tenía un poder innegable. Si quieres ayudar. Señaló los restos humeantes del autobús. Todavía hay 3 personas atrapadas allí, la estructura portante izquierda es inestable y necesita soporte. Luego señaló la zona peligrosa cercana debido a la fuga de gas. Esa zona necesita ser acordonada inmediatamente, con un radio de evacuación de al menos 200 metros. Sus instrucciones eran claras y precisas, como si él fuera el comandante general aquí. Maeve quedó aturdida por un momento. Aunque estaba acostumbrada a seguir las directivas de Vogue actuar según un guión, estas órdenes puramente centradas en el rescate, basadas en la situación rápidamente cambiante en el terreno, le resultaban extrañas. ¿Este hombre, quién era exactamente? Antes de que Maeve pudiera reaccionar, Batman ya estaba en movimiento nuevamente. Como una flecha disparada desde un arco, se precipitó hacia la peligrosa zona de la fuga de gas, comenzando a colocar señales de advertencia y a dispersar a las multitudes que aún desconocían el peligro. Sus movimientos no mostraban vacilación, como si ignorara por completo su seguridad personal. Maeve observó su figura negra avanzar resueltamente en el peligroso entorno, mientras sus ojos se volvían complejos. Apretó el puño y finalmente, sin más preguntas, se giró y, siguiendo las instrucciones de Batman, caminó hacia los restos del autobús. La reina Maeve, con su inmensa fuerza, levantó firmemente el retorcido marco del autobús. El metal crujió bajo la tensión en sus manos, pero ella permaneció inmóvil, manteniendo abierto un paso de vida para los trabajadores de rescate. Podía sentir la lluvia filtrándose a través de los huecos de su armadura, fría y pegajosa, pero lo que la hacía más incómoda era la extraña sensación de que algo profundo dentro de ella se agitaba. Su mirada involuntariamente seguía fija en aquella figura negra. Las acciones de Batman se mantuvieron precisas y eficientes. Era como una precisa máquina de respuesta a desastres, estableciendo una lógica despiadada en medio del caos.
Cuando un bombero dudó debido a la alta concentración de gas, Batman ya había pasado por encima del punto de fuga con su pistola de garfio, arrojando algún tipo de agente neutralizador para crear temporalmente una zona segura. Cuando la multitud bloqueó las rutas de escape debido al pánico, utilizó ondas de sonido específicas de baja frecuencia emitidas por su armadura para guiar inteligentemente el flujo de personas, evitando una estampida mayor. Incluso podía informar con precisión la ubicación de varios sobrevivientes enterrados bajo escombros poco profundos, como si las lentes de su ojo pudieran penetrar el acero y el hormigón. Poseía un control absoluto, un juicio preciso y una utilización de la información del lugar, de los recursos e incluso de la naturaleza humana. Cuando la última persona atrapada fue rescatada de los restos del autobús, Maeve bajó lentamente el pesado marco, que aterrizó con un ruido sordo. Ella contuvo el aliento y miró a Batman, que acababa de apagar una pequeña llamarada con su spray criogénico. Su armadura negra estaba cubierta de manchas de agua, humo y algunos rasguños, pero eso solo aumentaba su aura endurecida por la batalla. Tú, comenzó Maeve, con la voz ligeramente ronca por el esfuerzo anterior, mientras elegía cuidadosamente sus palabras. No estás con Bugs. Batman se giró y sus lentes blancos se encontraron con la mirada de ella. La lluvia se acumulaba a chorros sobre su ancha armadura, goteando sin parar. Un héroe nunca debería pertenecer a una corporación. Su voz, baja y clara, atravesó el sonido de la lluvia y llegó a los oídos de Maeve. Esta frase fue como una aguja que pinchó suavemente la endurecida capa de entumecimiento y compromiso que envolvía el corazón de Maeve. Pensó en los ejecutivos calculadores de la Torre Boug, en la tiranía cada vez más incontrolable de Homelander, en las escenas de rescate cuidadosamente coreografiadas para conseguir ratings y acuerdos de patrocinio. Una amargura indescriptible le subió a la garganta. Entonces, ¿a dónde perteneces? Maeve no pudo evitar presionar, con un dejo de anticipación que ella misma no había notado. Donde sea que me necesiten. La respuesta de Batman fue breve y directa. Su mirada recorrió la caótica escena, como si evaluara cualquier peligro restante. La amenaza inmediata aquí ha sido neutralizada. El manejo posterior déjelo en manos de profesionales. Estaba claro que se iba. Espera. ¿Cómo te llamas? Maeve dio un paso adelante, la lluvia le humedecía las pestañas. Su sonrisa falsa y practicada desapareció. Su capa negra ondeaba con el viento y la lluvia, y la figura se detuvo ligeramente en el momento del despegue, dejando atrás una declaración final que resonó en la noche lluviosa. Yo soy Batman. En el momento en que su voz se disipó, desapareció por completo entre la densa lluvia y el resplandor de neón de la ciudad, como si nunca hubiera aparecido. La reina Maeve se encontraba sola en el centro de las ruinas y la lluvia, rodeada de incendios que se iban controlando gradualmente y de ocupados trabajadores de rescate. El equipo de relaciones públicas de Boug y el apoyo posterior estaban a punto de llegar. Pronto tendría que ponerse esa máscara perfecta de reina Maeve, enfrentarse a las cámaras y decir esas palabras poco sinceras. Pero en ese momento, ella simplemente permaneció allí parada, dejando que la lluvia la bañara. Ese héroe que apareció de repente, Batman, y el comportamiento heroico completamente diferente que mostró, como un ancla pesada, se hundieron profundamente en el lago latente desde hacía mucho tiempo de su corazón, provocando ondas que no desaparecerían durante mucho tiempo. Ella miró hacia el profundo cielo nocturno donde Batman había desaparecido, sus ojos complejos e ilegibles. Capítulo 145 El Carnaval de Marvel. Marvel Tierra. Después del pánico inicial, una atmósfera extraña y absurda comenzó a impregnar la ciudad. La gente ya no corría presa del pánico, sino que se reunía en pequeños grupos frente a los escaparates de los centros comerciales, las salidas del metro o cualquier lugar que pudiera recibir la señal de Ski Screen, mirando hacia arriba como si estuvieran viendo una gran y peculiar película al aire libre. Cerca de Times Square, a la entrada de una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, los aleros estaban llenos de curiosos. Tenían café o cerveza caliente en la mano, pero sus ojos estaban fijos en la pantalla dividida del televisor en el escaparate. Oigan. Esperen. Chicos. Un joven con gorra de béisbol le dio una palmada en el hombro a su amigo, con la voz ligeramente distorsionada por la emoción, mientras señalaba el primer plano del Joker, con maquillaje pálido y cabello verde, en la pantalla. ¿No crees que este diseño de personaje es terriblemente familiar? Agitó los brazos, intentando llamar la atención. Pelo verde. Traje morado. Sonriendo. Un supervillano psicópata que ama el caos y jugar con la filosofía. Luego señaló abruptamente otra escena, Batman, que parecía una silueta negra en la noche lluviosa. ¿Y eso?
Un héroe justiciero con mallas negras, con la pinta de un murciélago gigante. Esto es simplemente, sangriento. Estaba tan emocionado que no podía decir ni una palabra. Respiró hondo antes de gritar. Leí cómics de DC de niño. Warner Bros. Incluso hizo películas hace unos años. No me digas que no la has visto. El Caballero de la Noche. La de Vale. Al principio la multitud se agitó, luego vino la confusión, la sorpresa y luego una sensación de comprensión absurda que se extendió rápidamente. Batman. Joker. Oh Dios, realmente son ellos. ¿Quién me explica por qué los personajes de cómic cobran vida para actuar en directo? Y estos efectos especiales, este guión, son mucho más emocionantes que las películas de Marvel. Un adolescente con una camiseta de Spider-Man abrió mucho los ojos, murmurando para sí mismo, mientras su consola perdía al instante su atractivo. Inmediatamente se desató una discusión. Un oficinista trajeado se ajustó las gafas y señaló a Batman, quien acababa de usar su espalda para levantar una viga de acero y rescatar a unos niños en la pantalla. Su tono estaba lleno de una extraña emoción. ¿Ves? Este es un verdadero héroe. Los hombres de verdad nunca se arrepienten de las explosiones. Tranquilos. Poderosos. Concentrados. Mucho más fuertes que algunos chicos que posan para publicidad de yogures frente a la cámara todo el día. Vamos. Replicó de inmediato una chica con maquillaje de ojos ahumados junto a él. Mira su expresión sombría, como si acabara de salir de una tumba. Es aterrador. Sigo prefiriendo a Iron Man, al menos es llamativo y lo suficientemente real. Rico, gracioso y bueno con la tecnología. Su argumento fue rápidamente ahogado por una discusión aún más intensa del otro lado. Ese Joker es simplemente un demonio. Un demonio puro. Una mujer de mediana edad apretaba con fuerza el collar de la cruz que llevaba en el pecho, pálida mientras observaba al Joker manipular a Hughie. Míralo a los ojos. ¿Cómo puede jugar así con el corazón de la gente? Señor, perdónalo. Yo entiendo más o menos a ese chico llamado Hughie, susurró un estudiante universitario, con una expresión algo compleja, como si recordara algo. Su novia murió de forma tan trágica, y esos supuestos héroes ni siquiera se disculparon decentemente. Si fuera yo, también podría. Entiende qué porquería. Un hombre corpulento a su lado lo interrumpió bruscamente, señalando con enojo la escena del asesinato indiscriminado de Hughie en la pantalla. Mira lo que hizo después. Se ha convertido en un monstruo. Un monstruo total. Así no se venga. Exacto. Ese Joker es el verdadero pervertido. Mira cómo ha engañado a ese niño. Intervino indignada una chica con aspecto de dependienta mientras reponía los estantes. ¿Matar es poder? Bah. Si esto estuviera aquí, Sentinela o la Capitana Marvel lo habrían hecho trizas hace mucho. ¿Cómo puede ser tan arrogante? ¿Soy el único que notó que la heroína llamada Maeve miraba a Batman de forma extraña? Exclamó de repente un hombre nerd con voz lasciva en una esquina, atrayendo de inmediato algunas miradas ambiguas y curiosas. Encogió el cuello y añadió en voz baja. Es, ese tipo de mirada, ver a un verdadero héroe y que tu visión del mundo se tambalee. Esta observación pareció conmover a mucha gente y, tras un breve silencio, alguien suspiró suavemente. Quizás ese mundo realmente necesita a Batman. Un anciano observó a la sombra negra estableciendo orden en medio del caos en la pantalla, con voz profunda. La discusión en la entrada de la tienda de conveniencia fue solo un microcosmos de todo Nueva York, e incluso de toda la Tierra Marvel. Asombro, miedo, análisis, toma de partido, diversas emociones fermentaban delante de cada pantalla. En la enorme pantalla principal del centro de comando del Helicarrier, el único ojo de Fury estaba fijo en la pantalla, su rostro tan sombrío que el agua podía gotear de él, sus brazos cruzados, sus nudillos ligeramente blancos por la fuerza. ¿Ya salieron los resultados del análisis? Su voz no era fuerte, pero tenía la presión de una tormenta inminente. Sigue en curso, director. La voz de él llegó a través del canal de comunicaciones, llena de increíble confusión. Las firmas energéticas no se pueden clasificar. No pertenecen a ninguna dimensión, magia o sistema tecnológico conocido. Lo que es aún más extraño es que todo nuestro equipo de detección muestra que estas imágenes son reales, no sintetizadas ni proyectadas, y sin embargo definitivamente provienen de otro universo ficticio con el que teóricamente deberíamos estar familiarizados. ¿Te suena? ¿De ficción? Resopló Fury, señalando la pantalla que mostraba a Batman derrotando rápidamente a Hughie y realizando eficientemente las operaciones de rescate en el lugar del desastre. Dime, ¿qué personaje ficticio podría poseer este nivel de habilidad de combate y mente táctica?
Y ese lunático de pelo verde, la forma en que causa desastres, nuestros modelos físicos simplemente no pueden explicarlo. Dentro de la torre Stark, Peter casi presionó su cara contra la proyección holográfica, con los ojos muy abiertos. Señor Stark. ¿Vio eso? Ese Batman. Ese tiro hacia atrás que acaba de dar. ¿Y cómo rescató a la gente? ¡Qué genial! ¿Y él, no parece tener superpoderes? ¿Dependiendo solo del equipo y el entrenamiento? ¿Cómo es posible? Stark sostenía un vaso de whisky, apoyado contra el panel de control, con expresión inusualmente seria. No miró a Peter, su mirada se centró en los detalles de la armadura de Batman y esos pequeños pero prácticos artilugios. Lo vi, bebé mono. Lo vi. Stark tomó un sorbo de su bebida, con la mirada penetrante. Un sistema informático en miniatura eficiente, el mecanismo de expulsión del cañón de agarre es interesante, pero la ciencia de los materiales está al menos una década atrás. Sin embargo, su pensamiento táctico es de primer nivel, con un control de la situación casi perfecto. Es un personaje formidable. En ese momento, Joker apareció en la pantalla, usando su lógica retorcida para manipular a Hughie y causar un desastre a gran escala. El laboratorio quedó instantáneamente en silencio. ¡Oh, Dios! Murmuró Peter, tocándose el cuello inconscientemente. ¿Es ese Joker? Parece más que en los cómics. No pudo encontrar el adjetivo adecuado por un momento. Esa locura pura y sin rumbo le envió escalofríos por la columna. Más real. Y más demente. Tony tomó el control, su tono perdiendo su anterior ligereza, volviéndose serio. Observó la tragedia humana creada por el Joker, con el ceño fuertemente fruncido. Una broma mortal. Maldita sea, esto es como una secuela de la broma asesina, y una edición limitada con clasificación R además. Los cómics no mostraron que ser el objetivo de este Joker sería una escena tan infernal. Stark dejó su vaso, rápidamente encontró su preciado cómic, lo abrió en la parte donde Joker y Batman se enfrentaban y lo comparó con la realidad en la pantalla. Sin embargo, cuanto más comparaba, más profundo se volvía su ceño. Le encantó mucho este cómic y entendió claramente lo que representaban los personajes en la historia. El Joker era la peor pesadilla de Batman, una encarnación caótica que encontraba alegría en destrozar las creencias de los demás sin ninguna lógica. Batman, por otro lado, era hábil en idear diversos planes, lidiando con varios supervillanos, el Caballero Oscuro que luchaba contra el crimen con una regla de no matar. Su lucha fue una guerra de ideologías que a menudo afectó a innumerables personas inocentes. Además, según la trama, claramente no estaban en Gotham ahora, sino que habían llegado a un mundo completamente desconocido. El poder que mostró el Joker esta vez ya no era el de un simple supervillano, sino más bien el de una encarnación aterradora. Si esa maldita película también decidía hacer un espectáculo en su mundo, una premonición ominosa surgió en su corazón, se puso de pie y caminó de un lado a otro, una extraña ansiedad llenando su mente. ¿Qué carajo está pasando? Capítulo 146 Destrucción completa. Dentro de la pantalla del cielo, la lluvia no había parado. Por el contrario, caía sin cesar, como para limpiar completamente la ciudad de sus pecados. Hughie abandonó el callejón sin salida con las llamas de la venganza aún ardiendo en su interior. La aparición de Batman fue como un relámpago cegador, que iluminó momentáneamente su camino de degradación, pero fue solo por un instante. Su corazón hacía tiempo que estaba consumido por la venganza, y el poder, como un dulce veneno, había penetrado profundamente en sus huesos. Sin embargo, la poderosa figura de Batman finalmente dejó una marca indeleble en el corazón de Hughie. Se volvió más urgente, ya no buscaba matones callejeros, sino presas que lo acercaran a su objetivo de venganza. Su objetivo era un traficante de armas del mercado negro llamado Mark. Este tipo se especializó en proporcionar armas personalizadas poderosas y no registradas a algunos superhéroes de segundo nivel e incluso a ciertos equipos operativos clandestinos dentro de Bourgs. Se rumoreaba que también había estado en contacto con el equipo de logística de Trainead. Más importante aún, fue lo suficientemente discreto. Su desaparición no alertaría inmediatamente a los superiores de Bourg, y podría obtener información sobre el paradero de Trainead. Hughie se infiltró como un fantasma, la lluvia enmascarando sus pasos. El suelo de la fábrica estaba lleno de un hedor mezclado a aceite y metal. Unos cuantos guardias jugaban a las cartas bajo luces tenues, completamente ajenos a la llegada del dios de la muerte. Se movió con una velocidad que levantó un viento apestosa y le rompió el cuello a un guardia con un crack. ¡Monstruo!, gritó otro guardia, apretando el gatillo repetidamente y desatando una tormenta de balas. Hughie no esquivó las balas.
La densa lluvia de balas solo hizo que su cuerpo retrocediera unos pasos, las balas golpearon su piel ya mutada y pálida con golpes sordos. Aunque las heridas parecían espantosas, a medida que Ugie continuaba matando, sanaron a un ritmo visible. Rápidamente encontró a Mark, que estaba escondido en una oficina reforzada. El hombre obeso estaba arrodillado en el suelo como un charco de barro, su costoso traje empapado de sudor frío y lágrimas, temblando como un colador en el viento. Por favor, déjame ir. La voz de Mark estaba fragmentada, mezclada con sollozos y terror. Dinero, armas, te lo daré todo. Ugie simplemente lo miró con indiferencia. A través de las pupilas del hombre, dilatadas por un terror extremo, le pareció ver el rostro arrogante e hipócrita de Trainead, y la expresión de asombro de Robin en sus momentos finales. Una furia fría ardía silenciosamente en su pecho, resonando con el poder oscuro dentro de él. Dime la hora y el lugar de la próxima sesión de entrenamiento privado de Trainead. La voz de Ugie era ronca como papel de lija, carente de emoción, cada palabra parecía sacada de una bodega de hielo. No lo sé. De verdad que no lo sé. Mark, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara, negó con la cabeza desesperadamente. Soy solo un intermediario. No tengo acceso a ese nivel de itinerario. Los rígidos músculos faciales de Ugie se contrajeron de forma antinatural, forzando una sonrisa torcida y fea. Se agachó lentamente, encontró la mirada de Mark, luego extendió su mano gruesa y claramente mutada y agarró los dedos gordos de Mark. Yo puedo ayudarte a averiguarlo. Solo dame un poco de tiempo. Mark intentó forcejear desesperadamente, pero la mano era de acero, inmóvil. Ugie no habló. Simplemente presionó lentamente. Grieta. El sonido nítido de los huesos de los dedos al romperse era particularmente discordante en la silenciosa oficina. Mark dejó escapar un grito inhumano y su cuerpo se convulsionó violentamente. Ah. Para. Por favor. Ugie lo ignoró y la sonrisa torcida en su rostro se hizo más profunda. Continuó aplicando presión, lenta y constantemente, como si saboreara el proceso. Uno por uno, crack crack, se oyeron repugnantes sonidos de huesos crujidos, acompañados por los lamentos cada vez más desesperados de Mark. Sus dedos se doblaron en ángulos grotescos, la piel perforada por fragmentos de huesos rotos, la sangre brotando, manchando de rojo la costosa alfombra. ¿Recuerdas ahora? Ugie se inclinó hacia su rostro, se retorció de dolor y susurró, su voz como una serpiente venenosa silbando en su oído. En la estación de carga abandonada del Distrito 7, Mark finalmente se derrumbó, con el rostro manchado de lágrimas y sangre, tartamudeando una dirección. Pasado mañana por la noche después de las 10. Tras obtener la respuesta que buscaba, un destello de satisfacción cruzó los ojos de Ugie. Pero no soltó la mano. Bien, murmuró. Al momento siguiente, agarró la cabeza gorda de Mark con ambas manos y la giró, la cabeza giró instantáneamente 360 grados y salió volando, se puso de pie, sintiendo otra oleada de poderosa energía fluir hacia su cuerpo, haciéndole dejar escapar un suspiro de satisfacción. Cerró los ojos, con una expresión de éxtasis en su rostro, aparentemente saboreando algo, en lo alto del taller de reparaciones, a la sombra de un conducto de ventilación oxidado. Joker observaba la actuación con deleite. De alguna manera había conseguido una bolsa de palomitas de maíz, que iba metiendo en su boca una por una, masticando ruidosamente. Oh, espléndido. Absolutamente espléndido. Susurró con una risita en la sombra vacía. La lluvia goteaba por las rendijas del tubo de ventilación, mojándole los hombros, aunque no le prestó atención. Mira qué rápido aprende nuestro amiguito. Qué talentoso. Imitó el tono de un artista, señalando a Ugie, que estaba abajo. El odio es el mejor maestro. El dolor es el mejor combustible. Ya lo he dicho antes. Sacudió la cabeza con orgullo. Su cabello verde brillaba misteriosamente en la oscuridad. ¿Ese viejo Batman todavía cree que puede salvar a todos? Jejeje, simplemente no entiende. Algunas personas nacen para caer. No. Debería ser ascender. Los ojos de Joker brillaban de extremo placer y satisfacción. Admiraba la obra de arte que había esculpido con sus propias manos. Continúa, mi pequeño monstruo. Miró a Ugie con expresión expectante. Corre más rápido. Cazad con más fiereza. Cuando seas lo suficientemente maduro, ese será el momento en que traeremos la mayor risa al mundo. Ja 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 ja.
Una risa contenida y maníaca resonó en el conducto de ventilación, ahogada por la lluvia fuera de la fábrica y el silencio sepulcral dentro del edificio de la fábrica. La figura del Joker se retiró lentamente a un segundo plano, como si nunca hubiera aparecido, dejando solo la bolsa de palomitas de maíz sin terminar, tirada sola sobre el metal húmedo y oxidado. Hughie no se dio cuenta de nada de esto. Cuando abrió los ojos, el último rastro de emoción humana había desaparecido por completo, dejando solo un puro anhelo de venganza y poder. Dio un paso adelante, caminando sobre los cuerpos en el suelo, hacia la cortina de lluvia más grande afuera del taller de reparaciones, y hacia el punto sin retorno hacia el oscuro abismo que había elegido para sí mismo.